Buenos días a todas y a todos. Os damos la bienvenida a esta jornada técnica sobre el cáncer de origen profesional, una realidad invisible. Hablamos de invisibilidad porque muchas veces se desarrolla en silencio y tarda años en manifestarse, pero también hablamos de una realidad con un profundo impacto humano. Bienvenida en nombre del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en este salón de actos del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. Y para inaugurar la jornada nos acompaña Muntsa Solórzano Fábrega, directora del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, del INS. Por favor, Muntsa, cuando quieras. Gracias, Elena. Bueno, buen día, buenos días. Es un honor para mí recibirles aquí, darles la bienvenida a esta jornada técnica a la unidad del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo aquí en Barcelona. Esta jornada la hacemos en colaboración con la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro del papel del INS como centro de referencia y con la agencia es un placer siempre trabajar. Hoy, en el marco de las actividades de promoción de la encuesta sobre la exposición de las personas trabajadoras a factores de riesgo de cáncer en Europa. Bien, pues quisiera comenzar, primero de todo y lo más importante es agradeciendo a todas las personas que han hecho posible la jornada de hoy, al equipo de la Agencia Europea, al equipo del INS, Comunicación Internacional y especialmente a todos los del centro, ¿no? por su implicación. También a todos ustedes, agradecerles que nos acompañen con su presencia, con su participación aquí, demostrar que existe una preocupación compartida por uno de los mayores desafíos de la seguridad y salud en el trabajo de nuestro tiempo, la prevención del cáncer de origen laboral. Hay riesgos que vemos una máquina sin protección, vemos un incendio, una caída. Sin embargo, existen otros riesgos que actúan de manera silenciosa. Riesgos que no generan una señal inmediata de alarma, que pueden acompañar a una persona durante años, incluso décadas, antes de manifestar sus consecuencias. El cáncer de origen profesional es probablemente el ejemplo más paradigmático de ello. Un riesgo invisible, invisible durante la exposición, durante el largo periodo de latencia e incluso en demasiadas ocasiones invisible en los sistemas de reconocimiento, declaración y registro. Por eso, hablar hoy de cáncer laboral es hablar de prevención en su máxima expresión. Es hablar de anticipación, de conocimiento, es hablar de la capacidad de identificar un peligro antes de que produzca un daño irreparable. Y también es hablar de justicia, porque cuando una persona desarrolla un cáncer relacionado con su trabajo, más allá de una cuestión sanitaria, estamos ante una realidad humana, social y laboral que afecta a trabajadores, familias, empresas y al conjunto de la sociedad. Y los datos nos recuerdan la magnitud de este desafío. En España se diagnostican cada año cerca de 300.000 nuevos casos de cáncer, de los cuales aproximadamente un 60% afecta a personas menores de 65 años en edad laboral activa. Y se estima que se podría alcanzar los 350.000 casos por el año 2050. En el ámbito europeo, el cáncer continúa siendo la principal causa de mortalidad relacionada con el trabajo, representando aproximadamente el 53% de los fallecimientos de origen laboral. Se estima que cada año alrededor de 120.000 personas desarrollan un cáncer asociado a una exposición a cancerígenos en el trabajo, lo que provoca casi 80.000 muertes. Pero más allá de las cifras existe una reflexión a hacer. Cuando hablamos de cáncer laboral, solemos pensar en exposiciones históricas como el amianto o industrias del pasado o en riesgos ya conocidos. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Los cambios tecnológicos, los nuevos procesos productivos, la aparición de nuevos materiales, la transición ecológica, determinados avances en el sector sanitario, en el sector químico, ¿no? Generan escenarios que exigen una vigilancia permanente. La prevención del cáncer laboral consiste en identificar y gestionar los riesgos del futuro. Y precisamente ahí es donde se sitúa una parte fundamental del papel del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sabemos que la etiología del cáncer es multifactorial y que algunos factores causales son difíciles de modificar. Pero también sabemos, y muy importante, que los cánceres cuyo origen es profesional pueden prevenirse, reduciendo o eliminando la exposición laboral que provoca la enfermedad.
Existe, sin embargo, una dificultad específica que diferencia el cáncer laboral de otros daños relacionados con el trabajo, y es el tiempo. La elevada latencia entre la exposición y la aparición de la enfermedad dificulta enormemente su estudio, su reconocimiento y, en ocasiones, incluso su prevención. En algunos casos, como ocurre con el amianto y el mesotelioma, pasan 40 años entre la exposición y el diagnóstico. Y ya ni se trabaja en esa empresa o ni se está en este mundo o cualquier otra casuística. Y esta separación temporal entre causa y efecto contribuye a que la relación entre cáncer y trabajo continúe siendo todavía hoy una realidad insuficientemente visibilizada. Me gustaría citar aquí a mi querida compañera Marta Zimmermann, que pone siempre un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Que el cáncer es como la luz de una estrella, ¿no? Que cuando finalmente conseguimos verla, ya no está, porque la exposición ya ha acabado y me encanta. Después, bueno, obviamente mi ponencia es de bienvenida introductoria, veréis que os contarán los ponentes cosas muy interesantes. Durante los últimos años en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo ha impulsado una intensa actividad técnica, científica y divulgativa para mejorar el conocimiento sobre el cáncer de origen profesional, favorecer la identificación de agentes cancerígenos, apoyar en la evaluación y control de las exposiciones y reforzar la capacidad de actuación de los profesionales en este ámbito. En este sentido, herramientas como InfocarKim, por ejemplo, contribuyen a acercar el conocimiento técnico sobre los agentes químicos peligrosos a empresas y profesionales, facilitando la identificación de estos riesgos. Todo ello enmarcado en una visión compartida que encuentra reflejo en la Agenda Nacional del Cáncer, que también nos explicarán, para la prevención del cáncer de origen profesional, una hoja de ruta que integra el conocimiento científico, la acción preventiva y la cooperación institucional para avanzar en la reducción de las enfermedades relacionadas con la exposición a agentes cancerígenos en el trabajo. Porque ningún actor puede estar solo ante este reto. La prevención del cáncer de origen laboral requiere la implicación de todas y todos. Administraciones públicas, empresas, trabajadores, servicios de prevención, profesionales sanitarios, investigadores, todo el mundo. Requiere cooperación, requiere coordinación y una visión compartida que trasciende necesariamente del ámbito nacional, porque los riesgos no entienden de fronteras y la respuesta preventiva tampoco debería. Por ello, la colaboración con la Agencia de Seguridad y Salud en el Trabajo es inestimable. Resulta especialmente valiosa para compartir conocimiento, generar evidencias y avanzar de forma coordinada en la prevención del cáncer de origen laboral a nivel europeo. La Unión Europea ha otorgado al cáncer un papel muy importante en la estrategia 21-27. En ese contexto adquiere especial relevancia la encuesta europea de exposición de los trabajadores, antes citada, cuyos resultados se presentarán también hoy durante la jornada, la cual recopila información detallada de los trabajadores sobre sus tareas, las circunstancias de exposición y el uso de medidas de protección para estimar la exposición probable a 24 factores de riesgo de cáncer, incluyendo agentes químicos y físicos. Esta información, aparte de respaldar los objetivos del marco europeo estratégico, también contribuye al Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer y a la iniciativa del Roadmap. Porque, como todos sabemos, si conocemos mejor el riesgo, podemos prevenir mejor el daño. También claramente se ha otorgado ese papel prioritario en la estrategia española. En concreto, en España, durante 2024, se notificaron un total de 104 cánceres laborales, representando menos del 0,4% de las enfermedades notificadas en CEPROS. Estas cifras contrastan con las estimaciones científicas disponibles, que sitúan en torno a 8.000 las causas de cáncer por año. Esta diferencia tan significativa nos choca. Los datos estadísticos de que disponemos pueden llegar a subestimar, incluso distorsionar la realidad. Necesitamos mejorar la detección, la declaración y el reconocimiento del cáncer de origen laboral. Y la falta de reconocimiento nos impide conocer la magnitud de la tragedia, podríamos decir, del problema que tenía escrito aquí, ¿vale? Lo que provoca que la relación entre cáncer y trabajo sigue siendo en gran medida invisible. Y debemos también incorporar aquí la mirada de género. Los datos actualmente disponibles muestran que el 92% de los cánceres laborales comunicados en el 24 se produjeron en hombres. Debe, pues, llevarnos a reflexionar sobre la existencia de sesgos en la identificación, declaración y reconocimiento del cáncer laboral en las mujeres. Podríamos, pues, afirmar que el cáncer laboral en mujeres corre el riesgo de estar doblemente invisibilizado. Comprender los factores de riesgo laboral es esencial para prevenir el cáncer, pero también para facilitar el reconocimiento profesional cuando la enfermedad ya se ha desarrollado. Los oncólogos, los médicos del trabajo pueden desempeñar un papel clave. Todo ello nos lleva al verdadero propósito de encuentros como el de hoy: compartir conocimientos sobre el cáncer y su realidad
analizar evidencias, difundir buenas prácticas, generar debate técnico, fortalecer alianzas, como también nos dice la Declaración 2026 como Año de la Seguridad y Salud, que nos dice que nos tenemos que aunar todos, que todo es responsabilidad de todos los partners de la prevención. Y también transformar la información en prevención efectiva. El verdadero objetivo es reducir al máximo el número de trabajadores y trabajadoras que desarrollan un cáncer relacionado con su actividad laboral. La historia de la prevención de riesgos laborales, en gran medida, es la historia de nuestra capacidad para hacer visible aquello que durante años permaneció escondido. Hoy sabemos, más que nunca, sobre los agentes cancerígenos, sobre las exposiciones y sobre las medidas eficaces para controlarlas. Ese conocimiento nos otorga una responsabilidad, la responsabilidad de actuar, de anticiparnos y la responsabilidad de convertir la prevención del cáncer de origen laboral en una prioridad compartida. Porque detrás de cada dato, de cada estadística y de cada caso reconocido, existe una persona con una trayectoria laboral, con una historia familiar. Actuando hoy, protegemos a las futuras generaciones. Y esto debe interpretarse como una llamada a la acción, porque si conocemos mejor el riesgo, sabemos que podemos prevenir mejor el daño. Elaborar más documentos, estudios, estadísticas como medio necesario para avanzar y respecto al fin sería conseguir que menos personas trabajadoras enfermen y que la cultura preventiva, esa cultura que tanto reivindicamos, llegue allí donde todavía existen riesgos que permanecen ocultos. En definitiva, y el lema de esta jornada, lo invisible, que lo invisible deje de serlo. Confío en que esta jornada contribuya a avanzar en este camino compartido. Gracias por su atención y que disfrutemos de la jornada técnica, que desde luego yo pienso hacerlo, y bueno, y todo lo interesante que tienen todos los ponentes y ponentes que contarnos. Muchas gracias. Gracias, Munsa. Buenos días de nuevo. Mi nombre es Elena Malavía y soy técnica de la Unidad Técnica de Documentación Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y voy a tener el placer de acompañaros durante toda la jornada técnica. Es especialmente ilusionante para mí conducir esta jornada técnica porque abordamos un tema que es complejo, como el cáncer de origen laboral, pero que también tiene un profundo impacto humano. La jornada de hoy se estructura en una ponencia inicial y en 3 paneles. Comenzaremos con los resultados de la encuesta europea sobre la exposición laboral a factores de riesgo de cáncer. A continuación, en la primera parte de la mañana, abordaremos uno de los grandes desafíos, que es la obtención de datos de cáncer de origen profesional y las acciones que se están impulsando a nivel institucional. En el segundo panel hablaremos de algo esencial, como es la importancia de la identificación de los agentes cancerígenos como base de la evaluación de riesgos laborales y la necesidad de sensibilizar, visibilizar y divulgar. Y terminaremos con el último panel, en el que se abordarán las experiencias positivas sobre el reconocimiento de cáncer de origen profesional. Para esta jornada contamos con la presencia de Marín Cabé, responsable de proyectos de investigación de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Marín, cuando quieras puedes subir al escenario. Marín Cabé ha coordinado encuestas europeas y proyectos sobre el retorno al trabajo tras el cáncer. Ha participado en la encuesta europea ESENER, además de trabajar previamente como investigadora y analista de datos en el Ministerio de Trabajo de Francia. Marín va a presentarnos uno de los principales resultados de la encuesta sobre la exposición de las personas trabajadoras a los factores de riesgo de cáncer en Europa, destacando algunos resultados sobre España. Bienvenida, Marín, cuando quieras. Gracias, Elena. Buenos días a todos, a todas. Creo que me habrían tenido que dar más tiempo porque yo no hablo tan rápido como toda la gente aquí. Pero bueno, voy a intentar con el tiempo que me han dado. A ver, ok. Bueno, solo para recordaros, para los que no lo saben aún, yo trabajo en la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Estamos en Bilbao y fue creada en el 94.
No hacemos inspección, no escribimos leyes ni nada de esto. Lo que hacemos es difundir información que pueda ser de uso para las personas implicadas en seguridad y salud en el trabajo en toda Europa. Y entonces, pues dependiendo del país, la información es más o menos usada, dependiendo de los temas que interesan y tal. Entonces, pues aquí estamos hoy, por ejemplo. Somos una organización tripartita, trabajamos con sindicatos, con representación de empleadores y con los gobiernos y con una red de centros de referencia nacionales o puntos focales que en el caso de España es el Instituto Nacional. Bueno, ya sin pasar más tiempo, voy a entrar en el tema de hoy. Yo hoy quería hablaros de una encuesta que hicimos en el 2022-2023, una encuesta telefónica con 24.402 personas trabajadoras en toda Europa. Bueno, en toda Europa, no, eso es un sueño mío, pero no. Fue en 6 países, en España, en Alemania, en Finlandia, en Francia, en Hungría e Irlanda. Bueno, sí, me río de mí misma porque eso como el sueño de cubrir toda Europa. Pero representamos aún así 98 millones de personas, que no es poco, que es más o menos la mitad de las personas trabajadoras en Europa, porque como está Alemania, España, Francia, que son países muy grandes, pues bueno, por lo menos cubrimos bastante. Esta encuesta está basada en una encuesta que se hizo en Australia en el 2012 sobre la exposición en el lugar de trabajo. En inglés se llama AWES y en el 2012 justo estaban interesados en carcinógenos y copiamos la encuesta. ¿Cómo va? Son preguntas estandarizadas, breves, precisas, objetivas, sobre lo que la persona hizo en la última semana de trabajo. Entonces, no preguntamos si la gente está expuesta a formaldehíde o a humo de diésel o a benceno, solo que preguntamos por las tareas y luego hay una evaluación que se hace automáticamente de la probable exposición. Entonces, todo lo que voy a presentar no es exposición medida con una máquina, es exposición probable, ¿vale? Y los expertos, había un grupo de expertos en cada país que nos dijeron que para revisar la evaluación de Australia si estaba adecuada para Europa. Entonces, si estáis interesados, pues podráis clicar en los webs de la herramienta OKideas o también de la EWOSHA para saber más sobre la metodología. Los factores de riesgo de cáncer que hemos incluido en la WES, para Worker Exposure Survey en inglés, es el nombre que voy a decir cada vez que hablo de la encuesta, son exposiciones físicas o químicas, porque podríamos cubrir también otro tipo de exposiciones, pero en esta solo focalizamos en esas dos. Los factores de riesgos químicos incluyen también sustancias y mezclas generadas por los procesos de trabajo mismo. Y entonces tenemos productos químicos industriales, tenemos metales, polvos inorgánicos y orgánicos, pero también radiación ultravioleta,
del sol y también artificial y radiación ionizante. Me vais a preguntar cómo hemos elegido esos 24. Pues primero porque estaban ya incluidos en la encuesta australiana y para no repetir todo un trabajo, pues partimos de la encuesta australiana para adaptarla. Luego, la importancia era que estaban en la clasificación de la Organización Internacional de Investigación contra el Cáncer, la IARC, en Lyon, que hay una clasificación en 1 o 2A de esa clasificación. Luego, que sí eran químicos que también estaban en el reglamento CLP, que no me sé los siglos en castellano, lo siento, que son 1 y 1A y también si estaba previsto una revisión de la directiva CMR, tampoco, sí, creo que esta vale en castellano también, pues los incluimos también. Entonces, es un poco una mezcla de criterios. Si estáis interesados, hay un documento técnico que explica todos los criterios, pero no voy a entrar en más. Creo que lo he explicado, bueno, cuanto podía hoy, y si estáis interesados, hay publicación. Vale, pues hablando de las exposiciones más frecuentes en la última semana, como podéis ver aquí en la diapositiva, a ver, lo amarillo más o menos es exposición probable a un nivel bajo o medio y lo azul oscuro es exposición probable a un nivel elevado. Las exposiciones más frecuentes de la última semana son la exposición a radiación UV solar, casi 21%, seguido por emisiones de escape de motores diésel, 20%, benceno, luego sílice cristalina respirable, formaldehído, etc. Lo que es interesante aquí también es ver para sílice y para polvo de madera la parte azul, entonces exposición probable a un nivel elevado, es bastante importante. Es decir, que para la exposición a sílice, el nivel de exposición elevado son 3% de los trabajadores y trabajadoras en esos 6 países de Europa. Y vamos a ver que la sílice vuelve otra vez en las diapositivas siguientes. Y para el polvo de madera es la mitad de los que están expuestos a un nivel elevado. Así que es ese tipo de información que podemos encontrar en la encuesta. Aquí voy a pasar muy rápido, son las otras exposiciones, no de las 10 primeras, pero para que veáis lo que hay, que son todas de menos de 3%, que no es muy sorprendente. Por ejemplo, el amianto, pues menos mal que estemos a un nivel bajo. Y hay algunos productos aquí o agentes químicos que su uso es muy limitado en algunos sectores, algunos trabajos. Bueno, pues aquí he querido enseñar, hablando de las 10 exposiciones más importantes, comparar todos los países con lo que pasa en España. Pues podéis ver que la exposición a al menos un factor de riesgo es igual en todos los países que en España, no hay diferencia en porcentaje. No hay mucha diferencia, la verdad, viendo a esos 10 factores de riesgo. Quería decir que acordaros que la encuesta fue pasada
no lo dije, entonces no acordaros, pero os lo digo ahora, que hicimos la encuesta entre septiembre del 22 a febrero del 23. Entonces, la radiación UV solar, lo que veáis, es como la encuesta fue en invierno, bueno, otoño-invierno. Y entonces, en algunos países hay más exposición por trabajar cerca de nieve, por ejemplo, que aquí, bueno, en España hay nieve en algunas partes, pero, a ver, igual no es la exposición más presente, ¿no? Pero en Finlandia o en Hungría, pues hubo exposición porque trabajando cerca de una superficie que refleja mucho. Pues eso, solo quería decir. Pues otra vez vuelve la sílice cristalina respirable, porque como veis aquí en España, pues parece ser que la exposición es un poquito más elevada que en otros países de la encuesta. Y creo que algunas personas, trabajadores de la INS, pues estuvieron estudiando esto. Así que, bueno, si tenéis preguntas, yo no sé, pero lo han mirado. Una cosa que la encuesta puede mirar son exposiciones múltiples, que eso es muy interesante, porque es un desafío para la prevención. Por ejemplo, la exposición múltiple más importante es a emisiones de escape de motores diésel y radiación UV. Solar. Pues claro, la prevención no va a ser la misma para la exposición a una o a la otra. Entonces, pues eso se tiene que tener en cuenta y es importante saber qué tipo de exposición. Obviamente, las exposiciones que están en esta diapositiva más o menos son las más frecuentes a nivel individual. Entonces, bueno, pues son pares o igual 3 a veces que vuelven. Pero es una información que tenemos en pocas bases de datos o información. Pasando a otro tema, la exposición por género. Pues aquí está el listado de los 10 exposiciones más frecuentes para los hombres y las mujeres trabajadoras trabajadores y trabajadoras en los 6 países. Entonces podéis ver que para los hombres pues la exposición siempre es más importante en proporción. También hay que destacar que en la encuesta hubo más hombres que contestaron a la encuesta porque la encuesta está pensada, basada en literatura, ¿no? Que nos dice cuáles son las exposiciones en el lugar de trabajo. ¿Y qué pasa? Que tenemos mucho más información para exposición de hombres trabajadores, porque en el ámbito industrial, por ejemplo, o la construcción, tenemos mucha información, pero en otros ámbitos pues, donde trabajan más mujeres, pues no tenemos tanta información. Y también nuestra culpa es que no hemos cubierto algunas sustancias que sabemos que hay más mujeres expuestas. Por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, las medicaciones, algunas medicaciones que pueden ser cancerígenas, bueno, esa. Entonces, aquí igual hay cosas que sobresalen. En el orden, las 10 exposiciones más frecuentes no son exactamente iguales para hombres y mujeres. Y por ejemplo, la radiación ionizante y el óxido de etileno salen en los 10 más frecuentes para mujeres cuando no están en la lista para los hombres. Bueno, puede ser que en el ámbito de la sanidad, donde hay más mujeres, pues esas exposiciones están más frecuentes. Una cosa que siempre en números los hombres están más expuestos.
según la encuesta, pero bueno, yo pensaba que eso era destacable. Y hace la transición con la próxima diapositiva, que es exposición por género, el caso del formaldehído. En el sector sanitario hay un folleto que publicamos el año pasado que son 2 páginas sobre la perspectiva de género, si os interesa. El personal sanitario probablemente expuestos al formaldehído. Tenemos a las mujeres arriba y los hombres abajo. Pues podéis ver que en azul, que es el nivel alto de exposición, probablemente alto, las mujeres expuestas al formaldehído, aunque sea menos, casi un 50% de ellas están expuestas a un nivel alto cuando es un 31% de hombres. Así que igual no hay tanta diferencia en exposición, pero cuando miramos a los niveles, pues están expuestas a un nivel más alto que los hombres. Bueno, pues pasado a una diapositiva de exposición por sector. Aquí lo que vemos en los porcentajes es la exposición a al menos un factor de riesgo dentro de los 24 que teníamos en la encuesta. No creo que os vaya a sorprender los sectores con mayor proporción de personas expuestas, porque industrias extractivas pues, pueden estar expuestos a sílice, como lo hemos dicho, a escape de motores diésel y a muchos más otros metales o polvos también. Silvicultura y explotación forestal pueden ser expuestos a la radiación solar, pero también al polvo de madera, a formaldehído, a cromo, arsénico, bueno, muchas cosas. Entonces, no creo que mirando a esta lista os sorprenda. Y creo que tiene más o menos sentido también en España, porque, por ejemplo, estoy pensando en la última línea, la fabricación de productos de cuero, en Irlanda no hay. Entonces, esa línea pues no, para ellos pues no es interesante, pero en España creo que todavía hay actividad en este sector. Luego, una cosa que quería mirar, y también me lo sugirió Nuria, era la exposición a amianto. No lo hemos visto muy bien al principio porque era una de las que no era de las más frecuentes, ¿no? Dentro de los 6 países, un 1,7% de los trabajadores y trabajadoras está expuesto a amianto. Pero si miramos por tipo de contrato o empleo, me parece muy interesante. Bueno, dentro de la gente que contestaron a la encuesta, 3/4 tenían un contrato de duración ilimitada. La mayoría, entonces. Pero ahora si miramos el tipo de contrato o el tipo de empleo, porque también están los autónomas y autónomos en la encuesta, miramos que la proporción es muy diferente para la gente que tiene un contrato de duración limitada, que son un 3,3% expuesta a amianto, contrato de agencia de empleo temporal un 2,6%, y los que decían que no tenían ningún contrato establecido, que es un porcentaje muy pequeño de los encuestados, pues es un 2,6% también. Entonces aquí pues tampoco será una sorpresa para vosotros y vosotros, pero hay una diferencia de exposición brutal entre la gente que tiene un contrato menos
pues menos bien, iba a decir, pero bueno, lo bueno es que los que tienen un contrato de aprendizaje u otra formación están menos expuestos, eso que es una buena noticia dentro de lo que hay aquí, pero bueno, me parecía interesante mirar esto. Bueno, hablando ahora, volviendo a la exposición a la sílice, estaba pensando en enseñaros una exposición dentro de todas las que hay y he elegido sílice por muchas razones, porque habéis visto que hay muchas personas que están expuestas a un nivel alto y que también en España es una de las exposiciones que está un poco más por encima de otros países. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Pues hemos preguntado a la gente lo que hacían la semana anterior, ¿no? Entonces, en las líneas veis las circunstancias de exposición. Por ejemplo, la primera, que es conducción en una obra de construcción, una mina o una cantera. El 26% de la gente que está expuesta a la sílice estaban conduciendo en una obra de construcción. Entonces, son el 26% de la gente que está expuesta, está trabajando en esta circunstancia la semana pasada. Una cosa que quería destacar aquí es el trabajo con baldosa de cerámica y el trabajo con piedra artificial, porque como bien sabéis, en particular el trabajo con piedra artificial, la exposición es a nivel alto. De hecho, en algunos países, bueno, en Australia está prohibido ya trabajar con piedra artificial, como en concreto ¿cómo se llama esto? Las tablas que se ponen en las cocinas que se cortan y bueno, todo el polvo que entra muy mal, eso. Bueno, pero hay algunos países que han hecho algo y otros pues que lo harán, esperamos. Luego, aquí tenemos también información sobre medidas de protección. Entonces, están las circunstancias de exposición que hemos hablado en la tabla anterior y para, por ejemplo, presencia de polvo de arena en el lugar de trabajo, significa que dentro de la gente que está expuesta a sílice y que trabajaba en esta circunstancia la semana anterior, pues un 30% dice que usa supresión de polvo con agua. No sé si la traducción está bien, pero ya entendéis lo que significa. Y también no está en la tabla porque ya no cabía, el 40% de las personas en esta circunstancia decían que utilizaban medidas de limpieza, entonces limpieza con aspiradora o con agua, que no está aquí en la tabla. Una cosa que quería enseñar aquí es para el trabajo con hormigón, piedra artificial, pizarra, baldosas o ladrillos cerámicos. Pues aquí hay diferentes medidas de protección que podían acumularse. Una persona podía decir que sí a todo o que no a todo. De hecho, la supresión de polvo con agua, pues un 30% decía que lo usaba. Una ventilación local o una extracción de humo también local, un 30%. Y un 35% decía que llevaba un equipo de protección respiratoria que nosotros juzgamos como relevante. Y un 44% ninguna medida de protección, que eso
es mucho, y si vemos las 2 líneas más abajo, el trabajo con piedra artificial es un 48%, sin ninguna medida de protección dentro de las que habíamos listado. Igual hay otras que son muy específicas y que tal, pero eso es importante, esta columna de ninguna medida de las que aparecen antes. Pues los porcentajes para exposición a la sílice son bastante elevados y eso tiene un impacto en el nivel de exposición, porque como no he entrado en detalle, pero el método de la encuesta es que el nivel básico que poníamos era un nivel bajo en la mayoría de los casos. Y luego, si no se usaba ninguna medida de protección, pues el nivel se subía un poco. Y entonces, pues eso, si en el caso de la sílice, pues puede ser que por eso haya tanta gente, un 3% de los trabajadores que estén expuestos a un nivel alto. Bueno. A ver, entonces, ¿cómo la encuesta puede contribuir? Ya ha hablado Montse de algunos puntos que están en la diapositiva, pero uno de los objetivos y cómo la encuesta puede contribuir es estimular la investigación. Hemos proporcionado el acceso al conjunto de datos y al cuestionario. Si estáis interesados lo podéis ver, aunque no utilicéis los datos, pero el cuestionario y toda la metodología y todo esto. Pero un objetivo más importante era aumentar la concienciación sobre la exposición a riesgos de cáncer en el trabajo. Para intentar que se haga un mejor diseño y orientación de las medidas preventivas y también a un nivel más alto, vamos a decir, contribuir a acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. También, como lo mencionó Montse antes, apoyar uno de los objetivos claves de la estrategia, que es de mejorar la prevención de las enfermedades laborales, una de ellas siendo cáncer, y suministrar información para actualizar la legislación contra las sustancias peligrosas. Por ejemplo, en el marco de la directiva CMR se actualizan siempre y entonces pues, podemos dar datos nuestros. Y también participamos en actividades en torno a la hoja de ruta sobre carcinógenos, que también ha mencionado Montse antes. Para terminar, quería enseñaros para que pudieseis hacer clic luego cuando tenéis la presentación, que tenemos productos en la web de la EWOSHA. Tenemos una nueva sección sobre cáncer de trabajo que publicamos hace 2 semanas. Hay una página dedicada a la encuesta y todas las publicaciones relacionadas. Solo para deciros que solemos traducir las publicaciones cortas a castellano, porque como la encuesta se hizo también en España, pues queremos que la gente lo pueda ver. Y con esto pues os doy las gracias y a los intérpretes también. Muchas gracias. Muchas gracias, Marín. Gracias. Una de las reflexiones que deja esta intervención es la necesidad de seguir generando conocimiento y datos comparables sobre la exposición de factores de riesgo de cáncer de origen profesional. Damos continuación paso al primer panel, el cáncer profesional de la evidencia a la acción, moderado por nuestra compañera Rocío Guevara de Bonis. Por favor, Rocío e integrantes de la mesa, podéis subir.
Y mientras se prepara el primer panel, aprovecho para recordar que en la página web del Instituto podéis consultar información adicional sobre esta jornada técnica y además también al finalizar la misma encontraréis colgadas todas las presentaciones. Pues cuando os acabéis de acomodar podéis empezar. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Buenos días a todos. Bueno, vistos estos principales factores de riesgo de cáncer de origen laboral en Europa y en España, en este primer panel se va a exponer los desafíos a los que se enfrenta la epidemiología en relación al cáncer profesional y se presentarán las actuaciones que se están llevando a cabo desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Profesional y las acciones impulsadas desde la Inspección de Trabajo de Cataluña frente a este riesgo. Para hablar de estos temas nos acompañan Marta Zimmermann, María Jesús Terradillos y Montse Macià. Bueno, para comenzar, para abordar la investigación del cáncer laboral es necesario contar con datos válidos y fiables. Y este es precisamente el principal desafío al que se enfrenta la epidemiología. Marta, cuando quieras. Marta, como experta en este campo de la epidemiología laboral, contamos con Marta Zimmermann Verdejo. Marta es directora del Departamento de Investigación e Información del Instituto, es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y máster en Epidemiología Aplicada de Campo. Marta, nos gustaría que nos explicases cómo son esos retos de la epidemiología laboral y también que nos hablases sobre la notificación de los casos de cáncer a la Seguridad Social. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar ceñirme a estos 15 minutos. Creo que lo que voy a contar lo conocemos todos, pero no viene mal en este inicio de la jornada refrescar algunas cuestiones. Bueno, vamos a empezar hablando de cómo se busca la evidencia. El epidemiólogo, la humanidad, lo que hace es preguntarse muchas veces el por qué, y el epidemiólogo mucho más. El epidemiólogo va buscando esa evidencia, esa relación causal, el saber por qué hay esas inequidades de salud entre las poblaciones y para intervenir de la forma más eficaz. Bueno, pues en estos criterios de causalidad, escritos ya desde hace mucho tiempo por Bradford Hill, yo he seleccionado 3 que me parecen especialmente relevantes en el tema del cáncer profesional. El primer criterio es el nivel de asociación o el nivel de riesgo que se ha encontrado entre un determinado cáncer y una exposición. Ese nivel es alto, es discreto, es muy alto, como ocurre, por ejemplo, con el mesotelioma y el asbesto. Otro punto importante es la consistencia de los estudios. Todos los estudios epidemiológicos que han intentado establecer esa relación causal han encontrado el mismo nivel de riesgo. Vamos a poner, por ejemplo, los campos electromagnéticos, las radiofrecuencias, que se llevan estudiando ¿cuántos años? ¿30? ¿40? ¿Cuántos estudios epidemiológicos hay de radiofrecuencias? Muchísimos. En uno se ha encontrado que parece que hay más riesgo de cáncer gástrico, otros estudios han encontrado mayor riesgo de un tumor encefálico que es el glioma multiforme, otros estudios no han encontrado nada en absoluto, otros estudios han encontrado que incluso la radiofrecuencia podría proteger frente al cáncer. Pues ante esta gran diversidad de resultados, al final lo que se concluye es que no hay consistencia. Y si en 40 años de estudios
no se ha encontrado nada, pues, al menos bajo mi opinión personal, posiblemente es que no haya en este caso nada que encontrar. Y luego el tercer criterio de causalidad es, naturalmente, que se verifique que hay una relación dosis-respuesta. A mayor exposición, mayor probabilidad de sufrir un tumor. Bueno, el desafío en epidemiología del cáncer ya se ha contado aquí, empezando por nuestra directora Munsa, que ha recalcado el problema de la latencia. Ese es un problema que también es muy importante en los estudios epidemiológicos. Si uno hace una revisión sistemática de estudios epidemiológicos que hablen sobre una determinada exposición y un cáncer, van a ver que la mayoría de los estudios son estudios de casos control, es decir, se parte de la enfermedad, en este caso de un cáncer, y se indaga de forma retrospectiva la historia de exposición, o cohortes retrospectivas, que las cohortes retrospectivas se identifica un grupo de personas que en el pasado estuvieron expuestas a través de registros, y lo que se hace es seguir cómo la historia de morbilidad de esa población hasta un momento más o menos cercano. Pues con todos estos estudios, que es lo que uno se encuentra cuando hace una revisión, hay muchos puntos flojos. La existencia y calidad de los registros, por ejemplo, cómo se ha medido el cáncer, cómo se ha diagnosticado el cáncer, qué se ha considerado criterio de selección a la hora de captar ese caso de cáncer. La inespecificidad clínica. Los tumores no tienen un cartel diciendo yo cáncer de pulmón, soy un cáncer de pulmón por exposición a radón, por ejemplo. No llevan ese cartel, salvo el mesotelioma, ya sabéis. Y luego también otro punto débil son los datos de exposición de los estudios. La mayoría de los estudios que hacen, las cohortes retrospectivas, por ejemplo, lo que hacen es seleccionar un grupo de personas que por su ocupación han tenido una alta probabilidad de estar expuestos a tal agente. Pero son muy poquitos los estudios en los cuales la exposición se mide, es decir, se calcula una media ponderada en la que consideren la intensidad, la duración, la dosis, etcétera, etcétera. Otros estudios epidemiológicos lo que hacen es, con esa selección de ocupaciones donde una determinada exposición es muy probable, pues pedir ayuda, por ejemplo, a higienistas industriales que reconviertan esa exposición, por ejemplo, en una variable cualitativa, por ejemplo. Pero bueno, hay muchas formas de medir la exposición y muchos estudios que observamos en la literatura han medido la exposición de una forma diferente. Y luego, naturalmente, las variables extralaborales y otros sesgos. Se han considerado en estos estudios variables de hábitos personales, etcétera. Por tanto, la evidencia científica tiene un largo camino desde que se sospecha algo hasta que finalmente se corrobora. Por poneros un ejemplo, aquí tenéis el ejemplo del formaldehído, pues la IARC en su suplemento 7 de 1987 nos dice que en humanos la evidencia es muy limitada. Bien, esto es lo que aparece en este suplemento de la IARC del 87. En el 95 la IARC concluye que probablemente es cancerígeno en humanos y finalmente en 2004, 17 años después, la IARC lo clasifica en el grupo 1, dando especial relevancia a dos tipos de tumores, el nasofaringio y la leucemia mieloide. Esto fue en el año 2004. Pero aquí no se acaba la historia.
¿vale? Esto es lo que dice la IARC, así fue clasificado en 2004, pero años más tarde de esto, muchos investigadores siguen dándole vueltas al formaldehído, si hay suficiente evidencia, si los estudios fueron homogéneos, si hay consistencia en ese riesgo que suele oscilar para formaldehído entre 2 y 3 en términos de riesgo relativo, se han controlado los sesgos y para eso se utiliza un método de concluir evidencia, que son los metaanálisis, que es recopilar mucha información de muchos estudios parecidos. Bueno, y llama la atención que incluso después de 2004, pues todavía hay investigadores que ponen en tela de juicio la relación entre el formaldehído y sobre todo la leucemia mieloide. Y bueno, pues ponen en tela de juicio que los estudios no eran homogéneos, que no se habían controlado los sesgos. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio del año 2010 y otro estudio del año 2024. Por tanto, el tema de la evidencia, como veis, sigue viva. Bueno, no quisiera yo terminar mi ponencia, dejemos de hablar un poquito de epidemiología y hablemos un poquito de nuestro sistema de notificación y registro, que ya sabéis que es el CEPROS. Y bueno, se suele decir que nuestro sistema de reconocimiento de enfermedad profesional es una lista, vamos a decir, cerrada, aunque con probabilidad de actualización continua. Y además, por la definición que aparece en el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social de lo que es enfermedad profesional, nos dice lo que hay en la lista, si hay una ocupación, es enfermedad profesional. Aquí hay un latinajo que utilizan los juristas, que es juris et de iure. Es decir, no hace falta demostrar nada. Tienes esta enfermedad, has estado ocupado en esto, esto va a ser contingencia profesional. Y ya veréis que no es del todo cierto. Bueno, aquí tenéis una tabla. En esta tabla son los casos de cáncer profesional notificados desde el año 2007 hasta 2024. Son partes cerrados, o sea, estos datos no van a coincidir con los oficiales porque estos son datos ya cerrados, resueltos, pero es a lo que voy. En nuestro país lo que se notifica sobre todo es cáncer derivado de la exposición a amianto o asbesto, en gran parte reforzado por toda la legislación que se ha derivado de la exposición a amianto. Y el resto de agentes, la notificación es casi anecdótica. Centrándonos un poquito en enfermedades, en cáncer producido por amianto, lo que deberíamos encontrar sería muchísimos cánceres de pulmón y muy poquitos mesoteliomas. Realmente el cáncer más frecuente asociado a la exposición a amianto es el adenocarcinoma broncopulmonar, bien, el cáncer de pulmón. El mesotelioma es mucho más específico de la exposición a amianto, pero es mucho menos frecuente. Entonces, esto era lo que deberíamos esperar. En el segmento azul, mucho adenocarcinoma broncopulmonar. En el segmento naranja, una proporción mucho más pequeña de mesoteliomas. ¿Y qué nos encontramos en CEPROS? Pues en CEPROS nos encontramos esto. Nos encontramos que lo que se está notificando es fundamentalmente de mesoteliomas. Nos estamos olvidando del cáncer broncopulmonar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ante un mesotelioma
relacionarlo con una exposición a amianto porque es un tumor sumamente específico de la exposición a amianto y, sin embargo, el carcinoma broncopulmonar parece que no es tan fácil asociarlo con la exposición a amianto y, por tanto, reconocerlo como enfermedad profesional. De ahí viene el iuris et de iure, es decir, cualquier cáncer broncopulmonar en un trabajador que ha estado trabajando con asbesto debería ser reconocido como enfermedad profesional, independientemente de que hubiera sido un gran fumador. Fijaros lo que os digo. Bueno, otro dato que aparece analizando un poquito los datos de CEPROS, que esta gráfica me parece bastante interesante, es la edad de las personas en las cuales se les ha reconocido una enfermedad profesional, por grupos de enfermedad. El primer punto, enfermedades causadas por agentes químicos, las causadas por agentes físicos, agentes biológicos, las causadas por inhalación y sustancias y agentes, las enfermedades de piel causadas por sustancias y agentes y, finalmente, el grupo 6, enfermedades causadas por agentes cancerígenos. Bien, en el extremo tenemos el grupo 6. Pues ahí vemos que la edad de los afectados está entre los 40 y los 50 años, más próxima de los 40. El puntito que se acerca a los 50 son las enfermedades por inhalación de sustancias, porque aquí hay mucha silicosis y asbestosis, fibrosis pulmonares, neumoconiosis, que también necesitan su periodo de latencia. Pero lo que llama poderosamente la atención es la edad que tienen aquellas personas en las cuales se les ha reconocido un cáncer profesional. Como veis, una media de edad de 62 años. Con esto quiero decir, y me vais a permitir la expresión, que se nos están escapando casos por el eje de ordenadas. Es decir, ¿cuántos casos habrá más allá de los 70 años, más allá de los 80 años? Que es gente que ya está jubilada, está fuera del trabajo, etcétera. Bueno, pues con todo esto, la única solución para poder conocer mejor, para estimar mejor la magnitud del cáncer profesional, sobre todo en nuestro país, la única opción que existe es la búsqueda activa de casos. Pongamos a buscar casos de forma activa, porque el sistema de notificación y registro no nos sirve, no es un sistema de vigilancia epidemiológica. Está muy bien, pero desde luego no es un sistema de vigilancia. Por tanto, busquemos activamente casos. Y para eso ya conocéis que en el Real Decreto 1299 incluyen este artículo 5 maravilloso, que hace 20 años nos pusimos muy contentos. Por fin, vaya artículo, esto es estupendo. 20 años después, pues ya sabéis cómo el grado de desarrollo de implantación de este artículo pues ha sido muy desigual por comunidades autónomas que tienen la competencia transferida sanitaria. Y bueno, pero se han hecho algunas comunidades autónomas, Valencia, Asturias, han hecho enormes esfuerzos para ir implantando pasito a pasito este artículo 5, que es el artículo de la comunicación de sospecha. Y bueno, finalmente, ¿has visto qué bien? Bueno, sí que quería decir que lo que os estaba comentando, que no hay que criticar al Real Decreto 1299. El Real Decreto fue escrito para lo que fue escrito, no es un sistema de vigilancia epidemiológica, que los sistemas de vigilancia epidemiológica consisten en la recolección sistemática continua de datos de salud, su análisis, su interpretación y su uso para políticas preventivas, pero no es criticable el Real Decreto. El Real Decreto
está para lo que está y sirve para lo que sirve. Pero afortunadamente, más allá de esos esfuerzos que he comentado de comunidades autónomas por la comunicación de sospecha, a partir del año 2023, que lo va a comentar María Jesús, pues las administraciones públicas, las sociedades científicas, se unieron todas juntas en el marco de la estrategia para hacer un diagnóstico profundo de qué es lo que pasa con el cáncer profesional y qué medidas se pueden ir tomando para conocer mejor la magnitud de este problema. No me he pasado demasiado, ¿no? Bueno, gracias, Marta. Nos has clarificado mucho los puntos críticos de la investigación causal del cáncer, como la latencia, la inespecificidad clínica, los factores extralaborales y las dificultades de definir con precisión la exposición. Y nos has mostrado la complejidad de la calificación de los casos de cáncer como enfermedad profesional. Muchas gracias. Bueno, ante estos desafíos presentes, era evidente que había que tomar cartas en el asunto. Desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha impulsado la elaboración de una agenda que marca una hoja de ruta para la promoción de acciones para la prevención del cáncer laboral y a todos los niveles. María Jesús. María Jesús Terradillos García es la directora del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral del Instituto. María Jesús es doctora en Medicina, especialista en Medicina del Trabajo, máster de Prevención en Riesgos Laborales y diplomada en Valoración Médica de la Incapacidad. María Jesús, como coordinadora del desarrollo científico de esta agenda, ¿qué nos puedes contar sobre el proceso de elaboración y sobre su recorrido hasta el momento? ¿Está encendido? Sí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la presentación y voy a empezar diciendo algo que puede parecer una bobada. Yo, que soy ya mayor y soy de la época del BUP y la EGB, teníamos un profesor que nos decía que no pasa nada por repetir muchas veces lo que creemos que es evidente, porque a veces esa evidencia no es tanta. Lo digo porque para introducir mi ponencia, pues yo quiero... Ahora, les voy a decir unas cuantas cosas que probablemente ya las acaban de oír en la presentación de Musa, la directora del Centro Nacional, lo que ha comentado Marta, lo que ha comentado Marín, pero bueno, nunca está de más que quede patente, ¿no? Entonces, recordar simplemente, hablando de cáncer, que actualmente, desde el año 2023, en España el cáncer es la primera causa de muerte. Vino a desbancar a las enfermedades cardiovasculares, que lo eran hasta ese momento, pero es que además el número de muertes causadas por cáncer en España está aumentando. Y cuando nos centramos en los casos diagnosticados, los nuevos casos de cáncer que se diagnostican, como verán, el aumento es exponencial. En los últimos 10 años, entre el 2015 y el 2025, ha habido un aumento de más de un 15% en los casos diagnosticados de cáncer. Y cuando ya aterrizamos estos casos de cáncer en el trabajo, que he puesto esta foto para llamar su atención porque esto son fibras de amianto. Imagínense cómo se trabajaba con el amianto. ¿Por qué? Porque no sabíamos que era tan malo. No es porque nadie quisiera que enfermaran los trabajadores, es porque no se sabía lo que producía. Gracias a todos estos estudios epidemiológicos y este conocimiento, hoy en día está prohibido trabajar con amianto. Bueno, pues cuando hablamos del cáncer en personas que están en edad laboral, es decir, cáncer en personas que están trabajando, nos encontramos con que el 39% de los casos diagnosticados es en personas en edad laboral. Cuando lo diferenciamos por sexos, en el caso de los hombres es prácticamente la mitad. Es decir, la mitad de los casos de cáncer que se diagnostican es en hombres que están en edad laboral. En el caso de las mujeres son el 33% de los casos. Pero además, como ya también comentó Musa, la directora, en la inauguración de la jornada, sabemos que en Europa de las causas que producen muertes relacionadas con el trabajo, el cáncer es la más frecuente, más del 50%. No son las lesiones, no son los accidentes, no son las caídas, no son los infartos, es el cáncer. ¿Y qué nos dice la ANAIOS? Además, pues que el trabajo es la cuarta causa de producir cáncer después del tabaco, de la malnutrición, de la nutrición no saludable y del sedentarismo. Es la cuarta causa. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que tenemos un auténtico problema que tenemos que afrontar y al que tenemos que poner remedio.
Hay estudios que han considerado, han estimado que conociendo estos factores de exposición laboral que producen cáncer, han estimado que entre el 4 y el 10% de los cánceres que se producen están relacionados con el trabajo. Entonces, si hacemos una estimación así un poco para andar por casa, pero que nos da una idea, el año 2025, en la edad entre 45 y 64 años, es decir, personas que llevaban ya unos cuantos años en el mundo laboral, hubo 102.000 casos diagnosticados de cáncer. Si hacemos este cálculo de entre el 4 y el 10% que pueden ser atribuibles al trabajo, tendríamos que pensar que entre 4.000 y 10.000 casos eran por trabajo. Y, sin embargo, solamente se notificaron en CEPROS 119 casos. Esto significa que claramente nos enfrentamos a una situación de infranotificación de los casos de cáncer que realmente pueden tener un origen laboral. No voy a meterme en todas estas variables que hacen que esta infranotificación sea posible, porque lo ha comentado muy bien Marta, mi compañera, y ya en lo que sí que entro de lleno es en que teníamos que buscar un espacio que nos propusiera unas oportunidades de mejora para afrontar esta situación. Y ese espacio es la Agenda Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, cuyo objetivo, lógicamente, es contribuir a crear espacios de trabajo seguros y saludables. Dentro de la agenda, el objetivo 1 habla de mejorar la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, porque tradicionalmente se ha actuado mucho frente a los accidentes, pero muy poco frente a la enfermedad profesional. La línea de actuación 2 dentro de este objetivo es la prevención de enfermedades relacionadas con el trabajo, con especial énfasis en el cáncer de origen laboral. Y ya dentro de esta línea de actuación, el punto 2.4 es el que crea la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Profesional. Ya llego a mi ponencia, no se preocupen. Entonces, el anexo 1 de la estrategia recoge la creación de esta agenda. La agenda tiene, por lo tanto, un espacio propio dentro de toda esa estrategia con un montón de objetivos y un montón de líneas de actuación. Las administraciones públicas han tenido una preocupación especial por el cáncer que tiene un origen en el trabajo y se ha creado esta agenda. Y entonces decimos, ¿qué es la Agenda Nacional? Porque hablamos de una Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Laboral, pero ¿esto qué es? Pues pretendemos que la agenda sea una herramienta que nos ha servido primero para identificar, después para evaluar y, en tercer lugar, lo que estamos haciendo ahora, que es ejecutar acciones y medidas que prevengan ese desarrollo del cáncer, que impidan que se sigan produciendo cánceres por el hecho de estar trabajando. ¿Y cómo se ha construido esta agenda? Pues esto es la mayor fortaleza que tiene. Está basada en dos consensos muy grandes. El primero es un consenso científico-técnico, es decir, han participado expertos de diferentes especialidades, pertenecientes a administraciones públicas, pertenecientes a sociedades científicas, pero es que a continuación hubo un consenso social en el marco de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la parte primera, en la parte de consenso científico-técnico, se trabajó de manera que pudiéramos abordar el problema del cáncer desde los 5 puntos de vista o 5 dimensiones, como lo queramos llamar. Por lo tanto, se constituyeron 5 grupos de trabajo diferentes. Cada uno trabajó en uno de estos aspectos. El primero en la normativa, asesoramiento, vigilancia y control. El segundo en la mejora de la acción preventiva. El tercero sobre el diagnóstico precoz y la intervención temprana. El cuarto sobre investigación y epidemiología y el quinto sobre información y sensibilización. Con esto abarcábamos todos los aspectos de estudio del cáncer. ¿Y cómo trabajaron? Pues cada uno de los 5 grupos mantuvo como mínimo 3 reuniones, como mínimo 3. La mayoría mantuvimos más de 3, pero 3 eran las que habíamos marcado. ¿Por qué? Pues porque queríamos que en cada una de estas reuniones se abordara lo que se estaba trabajando, lo que se estaba estudiando desde distinto posicionamiento. Es decir, en la primera reunión, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Saber a qué nos enfrentábamos, cuál era la situación actual, porque si yo no conozco cuál es la situación actual real, poco puedo hacer para proponer, poco puedo argumentar las propuestas que hago. Entonces, en esa primera reunión se abordó la situación actual del tema, en la segunda, qué oportunidades de mejora veíamos que se podían abordar, y ya en la tercera es donde se proponían directamente acciones a poner en marcha. De cada una de estas reuniones, de cada uno de los grupos, se elaboró un relato. Cada grupo hacía su informe, con lo cual nos juntamos al final de este periodo con 15 informes. Estos 15 informes se recopilaron y se consensuaron y se compendiaron en
en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo salió el primer documento de la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Profesional y se debatió en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se debatió, se consensuó y realmente se modificó muy poquito de lo que se había propuesto por el consenso científico-técnico. Importante es remarcar que en este consenso científico-técnico, lo repito otra vez, participaron administraciones públicas, pues el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Dirección General de Trabajo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad, el Instituto de Seguridad Social, la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social, los institutos regionales con competencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, el de Asturias, el de Madrid, Baleares, Cantabria, Aragón, Galicia, Navarra, Valencia, País Vasco. Participó el Instituto Nacional de Silicosis, 2 consejerías de Sanidad de la Xunta de Galicia y del Principado de Asturias y sociedades científicas, la Sociedad Española de Oncología Médica, la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, la Sociedad de Especialistas en Medicina y Seguridad del Trabajo, la Sociedad Española de Epidemiología, la Sociedad Española contra el Cáncer y la Asociación Española de Higienistas Industriales. Recordar simplemente lo que es la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es donde se consensuó el documento de agenda tal y como después se ha puesto en marcha. La comisión la crea la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95 y está compuesta por miembros que pertenecen a las Administraciones Generales del Estado, a las Administraciones de las comunidades y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, organizaciones empresariales y organizaciones sindicales. ¿Cómo se presentaron en este documento de agenda del cáncer las 104 medidas que finalmente se incluyen en la agenda? Pues miren, tenían este aspecto. En primer lugar, se formula la acción que se propone hacer. En este caso, he puesto un ejemplo, elaborar directrices para el establecimiento de medidas preventivas en los sectores y actividades en que se produzca exposición a radiación solar ultravioleta. ¿Con qué más se alinea? Pues con la elaboración de herramientas de apoyo para los servicios de prevención. ¿Quién está implicado? ¿Quién tiene que poner en marcha esta acción? Pues el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los órganos técnicos de las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad, la Asociación de Meteorología y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que les puede parecer raro, pero es porque se está trabajando en que se reconozcan las cremas de protección solar como equipo de protección individual. En trabajadores expuestos a radiación ya hemos visto lo que nos ha comentado Maguín, ¿no? Que la exposición solar ultravioleta en el trabajo es uno de los factores de riesgo para el cáncer. Entonces, una crema de protección solar, ¿por qué no se considera un equipo de protección individual? En ello estamos, ¿no? Y bueno, ¿qué se intenta conseguir con esta medida? Pues el establecer pautas para reducir la exposición de la población trabajadora a una radiación solar que pueda provocarles un cáncer. Cada una de las medidas que se presentaban así se valoraban según el avance que supone el logro, en caso de ponerla en marcha, la complejidad que tenía el poner en marcha esta acción y la viabilidad, si realmente se podía poner en marcha. Y se les daba un valor y con ese valor se les asignaba una puntuación en función de que la viabilidad fuera alta o baja, el avance fuera alto, medio o bajo y la complejidad alta o media baja. Esto nos sirvió para poder elegir unas cuantas medidas con las que empezar. Empezar con las 104 era imposible y además ilógico, porque si vas empezando poco a poco hay muchas medidas que se van engarzando una con otra. Entonces elegimos, en el seno de la Comisión Nacional se eligieron 47 medidas prioritarias y es en las que estamos trabajando. Periódicamente nos reunimos en la comisión y se expone en qué medidas se está trabajando. ¿Cuál es la fortaleza? Que la mayoría no son aisladas, no son de un único estamento, de un único organismo. Algunas sí, pero la mayoría son actividades o actuaciones que se están haciendo en colaboración entre distintos organismos. Aquí he puesto pues, un ejemplo que es el incremento de la actuación inspectora en empresas con personas trabajadoras expuestas o potencialmente expuestas a agentes cancerígenos. Pues en este caso, ¿qué es lo que está haciendo la Inspección de Trabajo? Pues se puso en marcha una campaña específica para investigar o para estudiar puestos de trabajo en empresas que pudieran tener exposición a cancerígenos. Los órganos técnicos de las comunidades autónomas pues también están participando, pues por ejemplo se lleva a cabo una campaña que es conjunta entre los órganos técnicos de comunidades autónomas, la Inspección de Trabajo y el Instituto Nacional, en la que se investiga, según un método armonizado de toma de datos, se investigan esos casos de enfermedades profesionales.
con el mismo método para que podamos comparar, porque cuando tomamos datos de forma diferente no podemos hacer comparaciones válidas. Entonces, bueno, estas 4 medidas prioritarias que hemos elegido y en las que estamos trabajando se pueden agrupar en 7 grandes bloques y luego, bueno, pues aquí he puesto algunos ejemplos. El que decía de elaborar directrices para las medidas preventivas en personas con exposición a radiación solar ultravioleta, pues en el Instituto Nacional se realizó un estudio sobre exposición a radiación ultravioleta en buques pesqueros, ¿no? Las comunidades autónomas, sus institutos, pues también han realizado materiales divulgativos, folletos de formación, hacen seminarios, etcétera. El Ministerio de Sanidad pues, incluyó la exposición a radiación solar ultravioleta en el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud, etcétera. Es decir, vamos de cada una de las medidas propuestas en la agenda, pues vamos trabajando los distintos componentes que hemos participado en la elaboración de la agenda. Y bueno, pues lo que estamos haciendo es construir entre todos para conseguir que no se sigan dando casos de cáncer por el hecho de estar trabajando. Ya tenemos otros factores en los que no podemos actuar, pues por lo menos en los que podemos que los controlemos. A lo largo de la mañana de hoy van a ver algunas de las actuaciones que están engarzadas dentro de esta agenda. Por ejemplo, vamos a ver un proyecto que se impulsó desde el Instituto y se financió desde el Instituto y se hizo en colaboración con las comunidades autónomas y con la Sociedad Española de Oncología Médica y que está muy ligado con cómo ha terminado mi compañera Marta su exposición de que tenemos que ir a buscar casos. En este ya lo veremos en el proyecto, se han ido a buscar casos de cáncer y se ha estudiado su posible relación con el mundo del trabajo y vamos a ver los resultados impresionantes que conseguimos con ese estudio. Muchísimas gracias. No sé si me pasa mucho de tiempo. Bueno, muchas gracias, María Jesús. Hemos visto cómo la agenda constituye un instrumento que está permitiendo poner en marcha acciones para prevenir la aparición de cáncer de origen laboral. ¿Y cuántas acciones están ya en marcha? Bueno, ahora ya hemos escuchado las acciones impulsadas desde el Instituto como organismo científico-técnico y ahora vamos a conocer las acciones que se están realizando desde un organismo ejecutivo como es la Inspecció de Treball de Cataluña. Ahora sí. Bueno, para ello contamos con Montserrat Macià Suades, responsable del Servicio de Evaluación y Desarrollo de la Dirección General de la Inspecció de Treball de Cataluña. Montserrat es ingeniera técnica industrial con la especialidad en procesos químicos y máster en PRL. Monse, y desde la Inspecció de Treball, ¿qué actuaciones se están llevando a cabo y frente a la exposición a estos agentes cancerígenos? Muchas gracias, Rocío. Bueno, antes de empezar, gracias a todos por vuestra asistencia también y gracias al Centro Nacional de Condiciones de Trabajo para darnos la oportunidad de participar. Voy a hablar de las acciones impulsadas por parte de la Inspecció de Treball aquí a Cataluña, pero antes me gustaría hacer una previa para situarnos un poco en el contexto del que estamos hablando. Es decir, todos conocemos la Inspección de Trabajo, pero ¿quiénes formamos parte de ella? ¿Qué hacemos? ¿Qué competencias tenemos? Me gustaría enmarcar primeramente un poco todo esto. Decir que, como bien sabéis, la Inspecció de Treball hay una parte que se transfirió en su momento, en el 2010, que afronta, y esta es la parte, digamos, la autonómica, que afronta las especialidades o las materias de seguridad y salud, relaciones laborales y empleo y extranjería. Esta parte es una parte sobre la que nosotros, desde aquí en Cataluña, decidimos qué es lo que hacemos y, por tanto, la materia de seguridad y salud de la que hablaremos de las acciones en relación a los agentes cancerígenos. La materia de la seguridad social es una materia de momento no transferida, con lo cual aquí sí que evidentemente tenemos capacidad de actuación, pero no de planificar actuaciones. ¿De acuerdo?
Esto es un poco el ámbito competencial en el que aquí en Cataluña nos movemos y que para la jornada de hoy evidentemente es la materia de seguridad y salud la que nos interesa. ¿Quiénes somos? Pues el personal inspector, conocéis perfectamente las funciones, las competencias en todos los ámbitos. Actualmente estamos hablando de un total de 120 inspectores e inspectoras de trabajo. Luego tenemos el personal subinspector en la materia de seguridad y salud y en el ámbito de la escala de empleo y seguridad social. En relación a la escala de seguridad y salud, el personal inspector actualmente contamos con 12 subinspectores distribuidos en Cataluña, en toda Cataluña, y que sus funciones evidentemente son en la materia de seguridad y salud, limitándolas a lo que le llamamos condiciones materiales, es decir, no tienen la capacidad de entrar en la gestión preventiva de las empresas. Tenemos también un colectivo de técnicos habilitados, es un colectivo personal técnico que ya veremos cuando empiece a explicar las actuaciones que se han llevado a cabo en relación al cáncer, que sí que la mayoría de ellos, la mayoría de estas han sido lideradas por este colectivo. Y es un colectivo, en total tenemos ahora 16 personas y sus funciones tienen otras limitaciones. Sus funciones se basan en la visita, en la comprobación de la situación en la que está la empresa y a posteriori tienen la capacidad de requerir las medidas preventivas y finalmente comprobarlas. Evidentemente pues, se hace visita, comprobación y una vez comprobadas estas medidas, si se han cumplido, evidentemente se cierra el expediente y en caso de que no se haya cumplido, sí que entonces empieza una actuación inspectora. Este sería el colectivo importante que ha actuado en este ámbito. Y por último tenemos un personal asesor, es un personal muy especializado en las materias de higiene, de ergonomía y de riesgos psicosociales, factores de riesgos psicosociales que lo que dan es soporte a todo el colectivo inspector y personal subinspector. Bueno, este es un poco el esquema de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y por último, y antes ya de entrar a las actuaciones en la materia que nos ocupa hoy, sí que me gustaría también dejar muy claro qué tipo de actuaciones hacemos. Bueno, la Inspección de Trabajo evidentemente se debe, como servicio público que es, a dar respuesta a las peticiones. Y estas peticiones vienen encabezadas básicamente por las denuncias de las personas trabajadoras. Entonces, esta es la prioridad, dar respuesta. Cuando nos permite, en función de la demanda que tengamos, planificamos actuaciones y son las que explicaremos a continuación. Para hacernos una idea, durante el año 2025, veis en pantalla que un 62% de las actuaciones que ha llevado a cabo la Inspección de Trabajo han sido actuaciones que se nos ha solicitado que actuásemos. Y cuando decimos que se nos ha solicitado, estamos hablando en primer lugar de las personas trabajadoras en un 57%, la autoridad laboral como organismo que resuelve y que por tanto nos pide determinadas actuaciones, la jurisdicción social, la representación de los trabajadores, también es una parte muy activa, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y fuerzas y cuerpos de seguridad. Estos, digamos, son organismos distintos que nos piden actuaciones. Y lo que nos queda, ¿no? Si priorizamos esto, nos queda una parte, sobre todo cubierta con el personal subinspector y con el personal técnico, que nos da cabida a planificar actuaciones. Dentro de todas estas actuaciones que nos solicitan, evidentemente, como os podéis imaginar, pues hay actuaciones relativas a enfermedades profesionales relacionadas con agentes cancerígenos, hay demandas muy diversas de situaciones en las que se exponen, se denuncian riesgos relacionados con agentes cancerígenos. Pero yo, en la presentación de hoy, me voy a limitar más a lo que es la actuación planificada por parte de la Inspección de Trabajo. Y paso a la diapositiva siguiente. Tenemos un plan de actuación que le llamamos, es un plan de actuación que se renueva anualmente y dentro del marco de la seguridad y salud en el trabajo tenemos tres grandes objetivos estratégicos. El primero, evidentemente, es contribuir a la reducción de la siniestralidad, de la accidentalidad laboral. Este es el primer objetivo y por este motivo pues, se realizan
actuaciones en los sectores que tienen una incidencia más elevada de accidentes de trabajo, la construcción y demás. Y luego tenemos un segundo objetivo, no por ser el segundo de menor importancia, pero que también es muy importante, que es el velar por que las condiciones de trabajo no sean una causa de enfermedad profesional. Y aquí es donde entra el bloque, digamos, de actuaciones relativas a los agentes cancerígenos. Este es un objetivo estratégico que evidentemente se van renovando anualmente y se van modificando sectores, tipos de riesgos, etc. Y luego también tenemos otro bloque importante también, que es verificar, comprobar cómo se están realizando las actuaciones de gestión preventiva en las empresas a través de los servicios de prevención, sobre todo los servicios de prevención ajenos, que son la gran mayoría por la tipología de empresas que tenemos en Cataluña, pues son la gran mayoría las que asumen la gestión preventiva en las empresas. Esto como marco general de nuestro plan estratégico, y ahora ya centrándome en las actuaciones en el ámbito que nos ocupa, sí que distinguir dos tipos de actuaciones: las que se realizan frente a agentes químicos peligrosos. Hay años que nos dedicamos más a agentes que no son cancerígenos, y años en los que pues, trabajamos con este tipo de agentes. Y otro tipo de actuaciones que se realizan sí o sí, estas se empezaron ya a partir de la transferencia 2012-2013 y no se han dejado de hacer, que son los trabajos de seguimiento de personas que trabajan con riesgo de exposición al amianto. Esta es un tipo de actuaciones que se hacen de forma continua, anualmente, escogiendo distintos tipos de trabajos que se realizan con amianto, y aquí pues, se hacen pues, visitas y pues, si se detectan incumplimientos pues, se hacen requerimiento. Centrándome en el tema que nos ocupa, sí que me gustaría hacer un poco de explicación de qué es lo que se ha hecho desde la Inspección de Trabajo, qué acciones ha impulsado la Inspección de Trabajo y por qué, o sea, qué acciones, en qué año, en qué sector y un poco la justificación. He remontado esta presentación al año 2017-2018 porque fue una campaña bastante intensa en relación al formaldehído. Bueno, el motivo era muy claro. El motivo del formaldehído es que se reclasificaba y entraba en vigor, o sea, le era de aplicación el Real Decreto 665, y con lo cual pues, se hicieron actuaciones en este sector, en relación a este agente. ¿Qué sectores? Pues se hizo actuaciones en el sector de la fabricación de tableros de madera, en el sector sanitario, laboratorios de anatomía patológica, también pompas fúnebres y universidades de medicina, sobre todo en lo que son las salas de disección. De todo esto luego veremos resultados, un poco a grandes líneas. El 2018-2020 las campañas se fijan de forma anual, pero normalmente no se finalizan al año, por tanto hay campañas que tienen una duración un poco más larga. Fue destinada a la sílice cristalina. ¿Por qué? Pues porque teníamos un motivo muy claro, es que se reducía el valor límite de 0,1 a 0,05, con lo cual esto implicaba que pues, las empresas tenían nuevas obligaciones, que era pues, reducir este valor límite de exposición, y con lo cual pues, nos centramos en el sector que por excelencia aquí es el sector prioritario, ¿no? Que es la industria de la piedra ornamental para la construcción. Este fue el objetivo número uno, ¿no? Abarcar esta tipología de empresas, pero también entramos en un sector que para nosotros en aquel momento también era más desconocido, que era todo lo que es la fabricación de material odontológico, ¿no? Lo que son las prótesis dentales, pues porque se trabaja con materiales que tienen unas elevadas proporciones de sílice cristalina. Más adelante, 2019-2020, y la hemos retomado en el 2025, hemos centrado esta parte de recursos planificados con personal técnico sobre todo y subinspector a industrias que se dedican al decapado y al recubrimiento de materiales, de metales, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sector que tanto en el proceso de decapado como en el proceso
proceso de recubrimiento, pues se utilizan agentes que en algunos casos son cancerígenos, como pues pueden ser los desengrasantes, formaldehídos y demás, tricloretilenos y demás, o en el recubrimiento por la presencia de cromo, de compuestos de cromo y de níquel. Y aquí, ¿qué motivo tuvimos o cuál es nuestra justificación? Pues porque había una reducción del valor límite, que se planteó en el 2020 y que ahora ya en el 2025 es efectiva, con lo cual se ha insistido de nuevo en este tipo de empresas. 2022-2023 nos centramos en los talleres de reparación de vehículos, porque pues, era evidentemente la clasificación de los humos de soldadura y también el uso de los aceites utilizados, agentes presentes en este sector y que también había una clasificación como agentes cancerígenos. Y aquí nos centramos, pues, bueno, sobre todo en talleres de reparación. 2024-2025 nos centramos en lo que son el polvo de maderas duras. Bueno, aquí es complicado, o sea, el objetivo es el polvo de las partículas de las maderas duras, aunque es verdad que a la práctica suele ser difícil poder identificar pues si se trabaja con maderas duras o no son duras, porque las fichas de datos de seguridad, la información de los materiales tampoco es muy clara. Y este es un poco el mapa de lo que se ha ido haciendo y de lo que se va a continuar haciendo. Es decir, cada año procuramos, pues, cuando ya vemos que hemos reiterado actuaciones en un sector, pues buscamos otro sector. Pero insisto que la finalidad de esta planificación es muy preventiva. Se hacen visitas, se comprueban las condiciones, se hacen requerimientos y luego se vuelven a comprobar. O sea, no hay una finalidad sancionadora, sino que las empresas puedan ir adaptando las condiciones de trabajo a las nuevas exigencias de la normativa. Y a partir de aquí, un poco los resultados. Pues bueno, aquí los resultados, para tener, o sea, los resultados nosotros los medimos los medimos en primer lugar en actuaciones, y actuaciones es todo aquello que se mira, que se comprueba en un centro de trabajo. Requerimientos, que es todo aquello que requiere subsanar, que requiere una mejora, y como ya he dicho que se trata de actuaciones planificadas con visitas y comprobaciones, la comprobación de estos requerimientos. Y basándonos solo en lo que se ha planificado, digo que antes ya he dicho que quedaba fuera lo que no formaba parte de la planificación, pues se han hecho un total de 3.525 actuaciones con un total de 4.488 requerimientos, de los cuales 4.028 se han subsanado. Entonces entendemos que sí que se ha hecho aquí una tarea preventiva importante o de mejora para las empresas. Y para poder todos estos resultados tenerlos esquematizados en qué es lo que se ha hecho, pues aquí en la pantalla podéis ver pues que en las actuaciones en qué se han centrado. Pues evidentemente la primera es en los niveles de exposición a los agentes, que es el objetivo clave de este tipo de campañas, pero evidentemente en las visitas, pues si se constata que hay incumplimientos, ya sea pues en relación a las máquinas, en relación a la señalización o a cualquier otro tipo de riesgo presente en el centro de trabajo, pues evidentemente también se requiere y por tanto pues debo decir que todas, no sé, igual ya lo he dicho al principio, pero que todas estas actuaciones finalizan siempre con la comprobación, y en los casos en los que no se cumple o la empresa no ha cumplido con el requerimiento, sí que entonces se empieza un proceso sancionador. Y esto es lo que yo quería explicar. ¿Me queda algo de tiempo? Sí. Vale, bueno, pues ya para acabar me gustaría simplemente decir que en relación al amianto, que ya lo he dicho al principio, que es una campaña que se lleva a cabo siempre con la finalidad de que todas aquellas empresas que han presentado un plan de trabajo para hacer unos trabajos con riesgo de amianto y que ha sido aprobado por la autoridad laboral, comprobar que estas condiciones que han
puesto de manifiesto en el plan se ejecuten tal y como están previstas. Y en esto sí que tenemos datos de las actuaciones llevadas a cabo y estaríamos hablando de 8.113 actuaciones con casi 5.000 requerimientos y 3.396 requerimientos cumplidos. Aquí sí que en el 2024 esta campaña se decidió que la llevaran a cabo no colectivo técnico, sino colectivo subinspector por la capacidad de sancionar que tienen, y entonces sí que en esta campaña sí que tenemos un número más elevado ya no solo de requerimientos, sino de infracciones. Y también participamos en la estrategia española, ya que yo os he hablado de la inspección aquí autonómica en la materia transferida, pero evidentemente la colaboración y el trabajo conjunto con la Inspección General del Estado pues es total, y participamos también de las campañas que planifican, ¿no? Y hemos participado en campañas que se han hecho en sector de análisis y ensayos técnicos, en la fabricación de envases, en la fabricación de estructuras de madera y bueno, con resultados también a nivel de actuaciones, requerimientos y sanciones. Y esto un poco es lo que quería explicar, dar el enfoque general de la Inspección de Trabajo y luego pues explicaros lo que se ha ido haciendo a lo largo de este tiempo con estos agentes. Muchas gracias. Gracias, Montse. Bueno, vemos que la Inspección de Trabajo de Cataluña plantea sus campañas y sectores de actividad frente a la exposición de los agentes cancerígenos justo donde es más necesario poner el foco. Bueno, y ahora para cerrar, no es un tema fácil, pero hemos visto la complejidad que existe para poder establecer una relación causal entre la exposición a un agente y el cáncer que provoca, por lo lenta que es esta evidencia científica y porque son necesarios muchos estudios similares para establecer la evidencia. Y una vez establecida la causalidad científica, nos encontramos ante la infranotificación por la complejidad que entraña establecer la causalidad en los casos reales que efectivamente se producen. Por ello, se está trabajando y llevando a cabo acciones desde las instituciones implicadas, desde el Instituto, con la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Profesional, que nos deja claro que es fundamental la colaboración entre instituciones para seguir avanzando. O desde la Inspección de Trabajo de Cataluña, mediante sus actuaciones y campañas. Bueno, poco a poco vamos viendo el avance en el conocimiento y en la prevención del cáncer de origen profesional. Muy bien. Gracias. Marta, María Jesús, Rocío y Montserrat, ¿podéis bajar del escenario? Este panel nos recuerda el reto del cáncer profesional, exige seguir generando evidencia, pero también poner en valor el esfuerzo que desde las instituciones se está haciendo para mejorar su conocimiento, vigilancia y prevención. Ahora sí, hacemos una breve pausa café donde podremos compartir con los ponentes y os emplazamos al público dentro de 20 minutos, a las 11:40, en el presente salón de actos para seguir con la segunda parte de esta jornada técnica sobre el cáncer de origen profesional. Xavier es responsable de la Unidad Técnica de Condiciones Ambientales del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo y sus principales áreas de trabajo son la exposición a agentes cancerígenos. Coordina el Grupo de Trabajo Nacional entre el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y las comunidades autónomas sobre los agentes cancerígenos. Cuando queráis podéis empezar. Gracias, Elena. Buenos días a todos y a todas. Seguimos con este segundo panel que se titula Identificar, visibilizar y sensibilizar. Son estas tres palabras que dan contenido al panel. Identificar la presencia de la exposición de las personas trabajadoras a agentes cancerígenos en los lugares de trabajo y, a partir de esta identificación,
la adopción de un conjunto de acciones preventivas con el objeto de eliminar o minimizar esta exposición. Visibilizar, en este caso, el hecho de que los estudios epidemiológicos sobre el cáncer profesional se han centrado principalmente en los hombres, a pesar de que los patrones de empleo de las mujeres han cambiado drásticamente en las últimas décadas. Sensibilizar, destacando la importancia de unas acciones que permiten visibilizar, informar y concienciar a las personas trabajadoras y a las empresas sobre las cuestiones de los agentes que pueden causar cáncer. Y para hablar de estas cuestiones nos acompañan en este panel Fernando Javier Rodríguez, Maite Martín y Virginia Gálvez. Espera un momento. A ver, empezamos con los ponentes. La identificación de la presencia de los agentes cancerígenos en el lugar de trabajo es la acción que permite iniciar toda una cascada de actuaciones dirigidas a eliminar o minimizar la exposición, empezando por la evaluación de riesgos, en línea con las disposiciones del Real Decreto 665 del 97 de cancerígenos, mutágenos o reprotóxicos. Y para hablar de esta cuestión contamos con la presencia de Fernando Javier Rodríguez Puertas. Sí. Gracias, Fernando. Fernando es ingeniero técnico industrial mecánico, ingeniero industrial en organización industrial, MBA Executive y máster técnico superior en prevención de riesgos laborales en la especialidad de higiene. Ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en el Gobierno de Cantabria y actualmente es el jefe de Seguridad, Higiene y Ergonomía en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando quieras, Fernando. ¿Cómo se avanza en esto? Porque con todo lo ingeniero que soy no voy para adelante. ¿Hay otro han apagado? No, está encendido. ¿Sí? Yo creo que está encendido. Es aquí. Ahora. Debería ser aquí. Ahora sí. Perfecto. Nada, había que dar el botón. Hola, muy buenos días. Muchas gracias al Instituto Nacional por invitar a Cantabria a estar aquí en esta jornada. Y bueno, vamos a comentar pues, una campaña que hicimos en el año 2024 sobre sílice cristalina respirable en un sector concreto productivo de Cantabria. El Servicio de Seguridad, Higiene y Ergonomía, lo que hacemos fundamentalmente son dos cosas: investigar enfermedades y accidentes, enfermedades laborales profesionales. Lo he dicho al revés, investigamos la totalidad de los graves, la totalidad de los muy graves, la totalidad de los mortales, un 6% de los leves y casi un 12% de las enfermedades profesionales. Y aparte de eso, también realizamos campañas anuales para barrer sectores de productivos o empresas o sectores de CENAES, detectar que vemos en los accidentes antes de que se produzcan. Estas campañas son muy útiles porque buscamos una muestra muy representativa y después de todos los fallos preventivos que vemos en todas esas empresas que se han analizado, aparte de que a cada empresa le damos un informe particularizado diciéndole qué es lo que les falla, también hacemos como un informe máster en el que recogemos la totalidad de los fallos del sector y ese informe se lo damos a todo el sector. Es la manera, creemos, de extender lo que se detecta que falla en la prevención para decírselo a todo un sector para que lo pueda implementar y que después, cuando investigamos los accidentes o las enfermedades, los accidentes laborales o las enfermedades profesionales, que no tengan excusa para decir esto no lo sabía. En el año 2024, como decía, hicimos la campaña de sílice cristalina respirable en actividades de fundición. ¿Vale? Y ahora vamos a ver por qué. La campaña se diseñó del año 2023. ¿Por qué hicimos esta campaña? Bueno, pues esta investigación y permanencia diaria que tiene el Instituto en las empresas cuando sufren accidentes y enfermedades profesionales nos valen también para ser un termómetro de qué se hace en las empresas en materias de prevención. Con nosotros, las empresas en general son bastante abiertas. También lo son con la Inspección de Trabajo, pero por motivos diferentes, ¿no? Nosotros no nos ven pues, como vamos a hacer una acción punitiva, sino que es la obligación de la inspección, sino que vamos a intentar recomendarles qué es lo que ha ocurrido. Nuestros informes todos acaban en la inspección, acaban en la autoridad laboral, acaban en los juzgados de instrucción y acaban 3, 4, 5 años después, eso siempre se lo advierto a los técnicos, en un juzgado de lo social cuando se dirime algo, ¿no?
Todos los informes que suponen daños al trabajador. Estos informes de estas campañas no, estas son campañas informativas meramente. Entonces, ¿por qué lo hicimos? Pues porque la sílice cristalina se ha incluido recientemente en el Real Decreto de Agentes Cancerígenos, en el 665. Hasta esa época no es que no existiera, estaba evidentemente en el 374 de agentes químicos y la silicosis es algo que quizá no todas desembocan en cánceres de pulmón, pero la silicosis ha tenido una incidencia muy grande precisamente por este agente, y eso ya estaba. Pero hay un salto cualitativo a la hora de considerar un elemento meramente químico allá que pase a ser cancerígeno. Entonces queríamos ver, más que queríamos constatar lo que notábamos, que había ciertas empresas que este cambio no lo habían o conocido, o si lo conocían no lo habían asimilado en sus prácticas preventivas. Esa fue la primera razón, el desconocimiento del empresariado. También tenemos un incremento de enfermedades profesionales en este sector. Siempre hablo de silicosis, no hemos detectado ningún cáncer en esta parte, pero en silicosis sí que habíamos detectado un aumento y, curiosamente, en paralelo, en el sector más castigado por la silicosis, por lo menos en Cantabria, el sector de las marmolerías, habíamos detectado pues, una estabilización de las enfermedades e incluso un descenso. Las marmolerías fueron objeto de unas campañas muy fuertes en el año 2011-2015, después del estallido del uso de los materiales hay una marca por ahí muy conocida, que son agregados de cuarzo fundamentalmente, que tenían hasta un 95% de cuarzo, y fue una campaña muy fuerte por parte de la inspección y nuestra en el año, como dije, del 11 al 15, y eso devino, aparte de en el cierre de bastantes empresas, en las que han permanecido en una caída espectacular de las enfermedades, porque han puesto en marcha medidas preventivas de todo tipo que han funcionado muy bien. Ya para indicar, por cuantificar la exposición que había en las marmolerías comparada con la exposición que hay en el sector que voy a comentar hoy, era infinitamente mayor en las marmolerías. Allí se proyectaba la sílice, se generaba la sílice cristalina, se fabricaba el polvo y se expandía a todos los trabajadores. En este sector, en el de la fundición, no tanto, pero es un sector afectado, como dije, por el decreto 665. ¿Cuál era el objetivo de esta campaña y de todas? En principio, analizar la gestión del riesgo de las empresas y después, como he dicho antes, asesorarlas, una vez que se han mirado qué es lo que hacen, asesorarlo en todo lo relativo a la prevención del riesgo, desde la detección, la caracterización, la cuantificación, la puesta en marcha de las medidas de todo tipo, materiales, de organización, de formación, de información, absolutamente todo. Recorrer de arriba abajo la ley de prevención y el reglamento de los servicios de prevención, pero concretamente con un contaminante y en un sector concreto. Por eso era doble el sentido. Solo por ubicarlo rápidamente, ¿para qué se usa la arena en el sector de la fundición? En el sector metalmecánico solo hay dos maneras de fabricar piezas, con tornos y fresas, que es mecanizarlas, quitarles lo que sobra, o hacerlas con un molde para hacer la forma caprichosa que se necesita. En general se hacen muchas piezas de fundición. La fundición puede ser de acero, puede ser de cromo, puede ser de aluminio, puede ser de bronce, de cualquier metal que evidentemente se puede fundir. Entonces lo que hace falta es crear unos moldes con arena, que son unos moldes como los que vemos aquí, unos moldes con un pequeño aglutinante, como lo que hacíamos todos de pequeño en la playa, con la arena mojada, pues hacer un molde y crear una forma. Después a esa forma se le vierte en el interior la fundición fundida, la fundición después con el tiempo solidifica y el molde hay que romperlo. Curiosamente, aunque todo el mundo pensaba que en esta fase es donde más sílice cristalina se emite, en la parte de generación, donde más se emite, bueno, esto es el vertido, es al final. Cada molde que se crea hay que destruirlo después. Si una empresa fabrica 10.000 moldes al día, crea y destruye 10.000 moldes al día. Y al romper el molde, como los aglutinantes han evaporado, convertido en otros componentes, pues ya queda, la sílice cristalina es lo que se expulsa al aire. Esto es lo que miramos. ¿Qué miramos? El 100% del sector. Cantabria, aparte de ser conocida, me imagino porque acabamos de subir a Primera División hace poco, que tiemble el Barça y el Madrid, Cantabria es conocida gracias a un presidente que tuvimos, sobre todo por las playas, ¿no? El paisaje, la comida, los sobaos y las anchoas, ¿no? Muy bien. Yo, aparte, soy el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria y el 20% de nuestro PIB es industrial, ¿vale? Tenemos una industria muy extendida, aunque parezca y no se vea cuando se vaya. Y dentro del sector industrial, la parte metalmecánica es la que más pesa. Hay mucha industria del sector del automóvil.
automoción. Y de la fundición, pues tenemos 14 empresas de fundición. Pues miramos las 14, que mejor muestra que la totalidad de un sector. Entonces, puede ver aquí que son fundamentalmente pymes, menos una empresa que tenía entre 500 y 1.000 trabajadores, que se podría identificar fácilmente, pero la totalidad son pymes, con lo que eso supone de problema en general en la prevención y en particular en la higiene, ¿no? Que es la hermana pobre, no porque cueste poco, sino por la parte a lo que hemos llegado a la conclusión en las medidas. Aquí es la transparencia, que hay un montón más, la que más me voy a parar. El problema de cualquier otra, de la parte de seguridad que también llevamos en el servicio, pues medir esto o medir el riesgo de caída en altura, ¿no?, que hay aquí, pues cualquiera lo puede hacer con 1 metro. Interpretarlo ya es más difícil, pero en higiene todos sabemos que la complicación está en la medición y en la interpretación posterior de los datos. Esto es lo que al final, lo veremos, esto es lo que más ha fallado o lo que más fallaba en este sector. Ya no es el desconocimiento, que también lo había, de ciertos empresarios que no sabían, o si se lo habían dicho, no lo habían tenido en cuenta, que esto es un agente cancerígeno. El problema es las mediciones. Bueno, no sé dónde está el láser, arriba. No se realizaban mediciones en el 23% de las empresas. Entonces, un agente cancerígeno, ya si no lo mides, mal empezamos. Esas mediciones que se hacían, el método de análisis y toma de muestra solo era adecuado en el 60% de los casos. Hay 2 medios fundamentales en laboratorio para detectar la sílice cristalina, uno tiene que ver con los infrarrojos y otro con rayos X, y el de rayos X es el más útil porque para materiales que han sido sometidos a más de 600 grados el otro no funciona tan bien. O sea que si ya el propio servicio de prevención especializado en hacer mediciones, y para las mediciones primero hay que tomar la muestra y después hay que analizarla, si ya lo analizamos mal, mal empezamos. Entonces esa medida, ¿qué fiabilidad va a dar? Poca. Después, suponiendo que hubiéramos elegido un buen para hacer el análisis, la estrategia de muestreo, conforme al Real Decreto de Químicos 374, no era la adecuada. No se realizaban la caracterización necesaria, no se realizaban, como después también indica el criterio, la 689, que fallaba, decían que se utilizaba el criterio 689, pero casi el 50% de las muestras, de los análisis, no seguían lo que dice el 689, la versión del año 2019. La parte para determinar en higiene si hay algo, primero tengo que ver lo que tengo que hacer, determinar claramente qué método utilizo, hacer las mediciones adecuadas, hacer el número de mediciones necesario, estar el tiempo que hace falta, no colmatar el captador que tengo, llevarlo íntegro al laboratorio, interpretar bien las mediciones. Todo esto que lo describe perfectamente el dedillo, que en un guía burros en la nueva 689 del 2019, pues algo tan sencillo como eso no se sigue. Seguimos encontrando mediciones en servicios de prevención higiénicas, en cancerígenos, con una sola muestra. Con una sola muestra que dice, no, como está por debajo del VLA y bastante por debajo, ya está. Es que conocéis la higiene. Entonces, esta es la parte fundamental que hemos visto. Se pueden ver muchas empresas que no tienen taquillas dobles. Incluso he visto sanciones por taquillas dobles que no son herméticas, aunque la palabra hermética no aparece casi en el Real Decreto. Pero sobre esta parte, sobre la parte de la medición, que es lo fundamental, es donde hay que incidir y es donde los datos, que son estos que tenéis aquí, que tienen aquí delante, estos datos son los que han levantado, digamos, la liebre en ese sentido. Como hemos dicho, lo hemos hecho en un sector, el 100% del sector, y un sector donde la exposición sabemos que es baja comparado con, por ejemplo, las marmolerías u otras muchas que tienen mayor exposición. Pero esto, la parte de la medición, me da igual que sea este sector y me da igual que sea esta gente. Esto es un reflejo del problema que hay habitualmente a la hora de hacer higiene. Que la parte de las mediciones, que para el empresario es absolutamente un agujero negro, porque un empresario bastante tiene con saber sacar su empresa adelante, como para saber interpretar. No puede, no tiene capacidad. Es un servicio de prevención el que lo tiene que hacer. Y hay unas carencias muy grandes en esta parte. ¿Qué más nos dieron, qué más resultados teníamos? Bueno, ya las empresas sabían al 100% que manejaban sílice cristalina respirable, pero solo el 70% era consciente de que ya es un cáncer. Esto realmente, pues no es por defenderlo, pero trabajando 80 años en una materia, empresas
que suelen ser familiares, grandes o pymes, pero familiares, que sabían que había un problema con la silicosis, pero lo del tema de cancerígeno pues pasó realmente de puntillas por algunos sectores, y este es uno de ellos. Solo el 70% era consciente. Aunque evidentemente las evaluaciones se detectaban y se identificaban prácticamente todos los trabajos con exposición directa, había pequeñas excepciones. El gran problema con los trabajadores son los que no tienen exposición directa, los que tienen exposición indirecta. Todo el mundo cree que el que está trabajando allí haciendo el molde, pues evidentemente está expuesto, pero el que pasa por allí todos los días para medir o para hacer algo, parece que no. Y ese está tan expuesto como con algunos resultados cero. O sea que los trabajadores no expuestos directamente hay un problema claro de detección. ¿Tenían en cuenta empresas concurrentes? Sí, al 70%, en el 70% de los casos les informaban de que había ese riesgo y en el 32% no. Fue especialmente grave el caso de una empresa que tenía trabajadores de TT, porque no era consciente del tema de que ya era un cancerígeno y tenía trabajadores de TT con exposición directa, ya no los tiene evidentemente. Y en esa empresa en general, en la mayoría de las empresas, el 85%, se revisaba un caso, la evaluación de riesgos tras una enfermedad profesional y todavía en un 15% eso no se aplica. ¿Qué medidas contemplaban la planificación preventiva de las empresas? Solo el 15% contemplaba la sustitución de la arena por otro producto que no generara ese peligro. La sílice en general la podemos ver bastante en nuestra vida diaria. La mayoría de los areneros de gatos pues tienen sílice, no tienen sílice cristalina, respirable quiero decir, porque no tiene la fracción de polvo, pero es sílice cristalina pura 100%. Y las piedritas de los céspedes artificiales o de cualquier sitio, la mayoría son cristales de sílice. Lo que pasa es que no tiene el polvo, que es la parte peligrosa. ¿Hay sustitutivos para esto? Sí, la arena de olivino. ¿Qué problema tiene? Como nos decía un profesor que teníamos de estructuras en la universidad, ustedes piensen que no hay cosas fáciles o difíciles, son baratas o caras, ¿no? Asimilando la parte que lo caro pocos lo saben o lo pueden hacer. Pues la arena de olivino funciona igual de bien, pero cuesta 5 veces más. Entonces, bueno, pues eso es un hándicap. Las empresas, siendo un cancerígeno, ¿tenían procedimientos de trabajo específicos para usar el cancerígeno? Solo la mitad de las empresas. ¿Había sistemas de permisos de trabajo para actividades críticas, como limpiar y airear los depósitos de arena, donde ahí la exposición era salvaje? Pues solamente en un 30%. ¿Se señalizaba que había un cancerígeno? Solo la mitad de las empresas. ¿Había técnicas de control de emisión en moldeo? En la parte de moldeo es donde más control había. ¿Por qué? No tanto pensando, pues, sobre todo eso, una limpieza general de la instalación donde se realiza el moldeo, y porque es la parte más crítica, porque si el molde se hace mal, la pieza sale mal. O sea, que era una orientada hacia la producción, protección del trabajador, que también se realizaba. Fernando, por favor, me duele más a mí que a ti. 2 minutos. 2 minutos nada más, voy muy rápido. 3, perdón. En desmoldeo también había, pero había menos. Aquí se me descolocó. ¿Qué más medidas se contemplaban? La planificación preventiva, había plazos para ejecutar cosas en la mayoría de los casos. Había responsables casi solo en la mitad de los casos. Lo de la responsabilidad, como que, sí, qué miedo. ¿Por qué me pones el ahí? Los trabajadores, si siempre le digo lo mismo a las empresas, cuando hay un accidente, la responsabilidad cae sola. O sea que igual que estés o no en un papel, si el problema al final se acaba dirimiendo. Es mejor saber que tienes una responsabilidad que vivir en la inocencia de no saber qué tienes. Y se ha facilitado información y formación a los trabajadores solo en la mitad de los casos. Y como conclusión muy rápida, emitimos 13 informes a las empresas que visitamos. Una no lo emitimos porque, según supo que íbamos a hacerlo, cambió de sílice cristalina. Muerto el perro, se acabó la rabia, y evidentemente no lo visitamos. Estos 13 informes totalmente personalizados, donde recorrimos, como decía, la ley de prevención de arriba abajo, centrado en esto, absolutamente todo. Incluso le decíamos un anexo muy específico dirigido a los servicios de prevención, cómo hay que medir. Parece mentira que en el 2026 siga teniendo que decir cómo hay que medir, con sus anejos correspondientes.
Y después hicimos también, como decía, un informe máster que recoge todos los fallos de las 13 empresas recogidos en un único documento que está a disposición de cualquiera de vosotros cuando lo queráis. Y no sé si ya he acabado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias por presentarnos los resultados de esta campaña. Yo, a partir de lo que has comentado, se me ocurrirían dos reflexiones. Una es que aún hay camino que recorrer para una completa y correcta identificación del riesgo por exposición a estos agentes cancerígenos. Y la segunda es que a día de hoy, no sé si sorprende o sorprende, pero aún vemos que se detectan deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones preventivas que marca el Real Decreto 665. Totalmente. Continuamos. Comentaba Marín Cabet en su ponencia, y así también se ha comentado un poco en el panel anterior, que se han dado muchos casos, hay muchos datos, hay mucha información en relación a la asociación de cáncer, ocupación y diferentes tipos de cáncer. Pero sabemos que la mayoría de los estudios a partir de los cuales se han obtenido estos resultados se han basado en los efectos de la exposición a agentes cancerígenos en industrias y sectores con predominio de trabajadores de sexo masculino. Y aunque se considera que estos trabajadores están expuestos con mayor frecuencia que las mujeres trabajadoras a estos agentes, sin embargo, hay sectores, como comentaba en Marín, el sector sanitario, por ejemplo, en el que esto sucede todo lo contrario. Para integrar la perspectiva de sexo en el cáncer de origen laboral, nos acompaña Maite Martín Bustamante. Maite es técnica en prevención de riesgos laborales y desde el año 2013 es responsable del área de investigación en el Institut Català de Seguridad y Salud Laboral. Ha sido coordinadora del programa CARESCAT para el desarrollo de una matriz de exposición a agentes cancerígenos en Cataluña y participa en el desarrollo e implementación del Plan Nacional para la Erradicación del Amianto en Cataluña. Buen día, Maite. Buen día. En esta relación que conocemos entre exposición laboral de agentes cancerígenos y el incremento en la incidencia de cáncer, y recogiendo parte del título de tu ponencia, voy a aprovechar, ¿el sexo importa? Bien, muchas gracias a todos, gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias a los ponentes anteriores porque me han preparado muy bien el camino para mi presentación. Siento decirte que lo primero que voy a hacer hoy es algo que no se suele hacer en las charlas, que es cambiar el título de la presentación, porque este no refleja exactamente el contenido que voy a comentar. Exposición a agentes cancerígenos, ¿importa el sexo? Con permiso de la organización, cambio de última hora en el programa. Este sí refleja el contenido de la presentación que voy a hacer hoy. Sin interrogantes, con convicción, con seguridad, en la exposición a agentes cancerígenos, el sexo importa. Puede parecer un cambio sutil, pero no lo es. Importa y mucho. Sí, el sexo importa. En muchos aspectos de la vida, sí, pero también cuando hablamos de la exposición ocupacional a agentes cancerígenos. Y lo que voy a hacer en los próximos minutos es aportar alguna evidencia para respaldar esta idea. Y lo voy a hacer aportando datos. Ya ha salido el tema de los datos. Voy a aportar datos porque, como decía el profesor Manuel Escojevinas, seguro que todos lo conocemos porque es un referente clave en el tema de la exposición a cancerígenos, hay algunos contextos en los que si algo no se puede contar, es como si no existiera. Por lo tanto, os invito a todos a acompañarme para contar y aportar datos en el tema de la exposición y la importancia del sexo. Y lo haremos desde estas 4 dimensiones que juntas nos van a dar una visión un poco más completa de la importancia no solo del sexo, sino también del género en la exposición ocupacional a agentes cancerígenos. Hablaremos un poco brevemente sobre la evidencia a partir de la epidemiología, luego aterrizaremos en el lugar del trabajo, la exposición a agentes, actividad económica, ocupación, trabajadores expuestos. Pasaremos a hablar la respuesta que ocurre en el cuerpo una vez ha habido ese contacto con el agente cancerígeno, es igual en hombres y en mujeres. Y finalmente algunos datos, aunque ya se han presentado, sobre la incidencia del cáncer laboral. Sobre la evidencia, evidentemente lo que no observamos, o sea, la observación es la base para la evidencia y para la epidemiología. Pensar que en el año 1700 Ramazzini ya observó que las mujeres, en algunas determinadas ocupaciones, tenían efectos a la salud muy diferentes a los de los hombres. Si no buscamos, si no observamos buscando eso, no lo vamos a encontrar. Aquí tenéis algunos ejemplos. Son artículos recientes que sí focalizan en el tema
de las diferencias entre hombres y mujeres. Pero a pesar de esto, la mayoría de los estudios sobre exposición, la mayoría de la evidencia epidemiológica se han hecho sobre población masculina, invisibilizando las exposiciones y los problemas de salud de las mujeres. Esto es un artículo que se publicó que analizaba exactamente esto. Revisaba artículos publicados sobre estudios epidemiológicos en cáncer ocupacional y valoraba en cuántos se había incluido únicamente población masculina, hombres, en cuántos solo mujeres y en cuántos hombres y mujeres. Fijaros en la columna de la izquierda, hace 30 años, la más clara, más del 60% de los estudios epidemiológicos solo consideraban la exposición entre hombres, solo la exposición en la población masculina. Esto ha ido mejorando poquito, podemos ver que a nivel cuantitativo ha habido una pequeña mejora, pero pensar que esto es cuantitativo, a nivel cualitativo, la calidad de los estudios, la potencia de estos estudios, la potencia estadística de estos estudios, sigue presentando a la mujer invisibilizada en este campo. ¿Y esto por qué? Ya lo ha mencionado también Xavier hace un momento. Pensad que si en el pasado la mujer era invisible a los estudios, la exposición de la mujer era invisible, en la actualidad también lo va a ser. Van a ser invisibles los efectos. Sí, tenemos una nebulosa, porque en la mayoría de los casos lo que se hace es coger lo que pasa en la población masculina y asumir que en la población femenina pasa algo parecido. Pero eso está invisibilizando la realidad de la población femenina, de las mujeres. Y no nos olvidemos de algunos tipos de cáncer que son exclusivos de mujeres, por ejemplo, cáncer de ovarios. ¿Qué conocimiento tendremos de la causalidad si en el pasado no se han hecho estudios específicos en esta población? ¿Y esto por qué? ¿Por qué se han incluido más hombres que mujeres? Es cierto, en el pasado la población masculina ocupaba la mayor parte de los puestos de trabajo y sobre todo aquellos considerados de más riesgo o aquellos considerados con mayor exposición a agentes peligrosos. Cierto. Pero esto ha cambiado y ha cambiado mucho. Estos son datos del año pasado. La mujer se ha incorporado en el mercado laboral a una velocidad muy importante y ahora ocupa puestos de trabajo que parecían cerrados a la población masculina. Por lo tanto, ahora podríamos decir que hay una paridad, 48-52, en cuanto a la ocupación del mercado laboral. Ya digo, insistiendo que las mujeres ocupan esos puestos de trabajo que antes quizá no ocupaban. Pero esa aparente paridad no es real en el lugar del trabajo, porque sabemos que hay segregación horizontal. Hay muchas actividades económicas donde el 70, el 80% de la población trabajadora son hombres, construcción, transporte. Hay otras actividades económicas en que es al revés, son prioritariamente femeninas. ¿Qué conocimiento tenemos de la exposición de la mujer en construcción? O, haciéndolo al revés, de los hombres en las actividades sanitarias. Aún existe esa invisibilidad en los estudios actuales. Y esta segregación también la tenemos a un nivel más sutil si entramos dentro de una misma actividad, mismo sector, incluso en la misma ocupación, hombres y mujeres pueden estar realizando tareas diferentes. Y si tenemos una tarea diferente, lo más probable es que también las exposiciones y los riesgos sean diferentes. Por lo tanto, no hay que olvidarse que estos estudios de exposición deben descender hasta el nivel de ocupación, hasta el nivel de tarea y evaluar de forma específica la exposición en hombres y en mujeres. Y no asumir que lo que le pasa a la población masculina pasa también con la población femenina. Y aquí, por ejemplo, hago una llamada a las matrices ocupación-exposición, que se utilizan en muchos estudios para recrear la exposición histórica. ¿Cuántas matrices de ocupación-exposición conocemos que sean exclusivas de hombres y exclusivas de mujeres? Ya no pensemos, esto ya sería el sumum, aquellas actividades muy feminizadas, donde hay ocupaciones muy feminizadas, que se realizan tareas muy feminizadas, donde habrá exposiciones muy feminizadas, de las que se conoce poco o que se han estudiado poco en relación con el desarrollo de problemas de salud, problemas de cáncer, como los tintes citostáticos o disolventes que ya se ha comentado anteriormente.
Datos. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué población trabajadora tenemos expuesta a agentes cancerígenos? No hay ningún registro, pudiéramos decir, oficial. Tenemos datos. Esto es del sistema CARESCAT, que se desarrolló hace ya 10 años. Sabemos que uno de los resultados de este estudio era que el 15% de la población ocupada estaba expuesto a agentes cancerígenos, cuantitativamente, y cualitativamente, pues un 9% a radiación solar, un 7% trabajo a turnos. Tenemos datos, pero cometimos un error, y lo reconozco porque fue nuestro. No diferenciamos entre hombres y mujeres expuestos. Se recogió información sobre toda la población. Por lo tanto, no sabemos la dimensión de la exposición a agentes en hombres y en mujeres. Podemos recurrir a otras fuentes de datos, por ejemplo, este estudio en el que Marín me ha comentado que participó en Francia. Fijaros, aquí queda claramente en evidencia la diferencia cuantitativa. Los hombres tienen 6 veces más población expuesta a cancerígenos que las mujeres, y también cualitativa en cuanto a los agentes. Y ahora tenemos también el estudio, la encuesta europea, que también nos han presentado hoy, que también nos va a permitir analizar esas diferencias de exposición entre hombres y mujeres. Siguiente dimensión. ¿Qué ocurre cuando ha habido una exposición, cuando ha habido un contacto de exposición a un agente cancerígeno? ¿Es igual la respuesta en hombres y mujeres? Pues aunque nos imaginemos una situación ideal en que tanto unos como otros estén expuestos en las mismas condiciones, a las mismas concentraciones, la multiexposición sea la misma, aunque sea esta situación ideal, ante una exposición similar, los efectos pueden y en general son diferentes. ¿Por qué? Pues porque sí que compartimos muchas características biológicas, hombres y mujeres, pero también hay muchas diferencias. No somos exactamente iguales. Todos conocemos las diferencias en el ciclo reproductivo, niveles hormonales. Pero fijaros, todos estos procesos que intervienen en la absorción, en el metabolismo, en la asimilación, en la detoxificación y en la excreción de los productos tóxicos presentan diferencias entre hombres y mujeres. Un motivo más para pensar que no podemos extrapolar lo que sabemos de un género a otro, de un sexo a otro. No podemos suponer que lo que pasa entre los hombres pasará igual entre las mujeres. Y al revés, evidentemente, en los sectores feminizados. 4 datos de incidencia. Vamos a buscar la CEPROS, que es el registro oficial. ¿Qué tenemos en Cataluña? 118 casos en 18 años. Y lo voy a repetir, no me he equivocado. 118 casos en 18 años. La mayoría asociados con un único agente, el amianto, ya lo sabemos, y 9 de cada 10 casos en población masculina. Estos datos no nos sirven. Vamos a buscar otra fuente. Datos de población general. No son trabajadores, es población general. Datos del Globocan, de la OMS. Aquí sí vemos diferencias, ¿vale?, en cuanto a la incidencia, sobre todo también en cuanto a la afectación, los órganos. Se ve evidentemente la importancia del sexo, pero esto es población general. Podemos hacer una estimación de lo que pasa a nivel laboral aplicando estas conocidas fracciones poblacionales atribuibles, que hay muchas estimaciones diferentes, esta es una de ellas, que nos permite saber del número de casos poblacionales cuántos podemos considerar que son debidos a exposición ocupacional. Estos son los porcentajes y fijaros aquí las cifras. 1.000 casos en mujeres, 2.600 en hombres. Y esto es de un único año. Teníamos 118 en 18 años. Yo creo que, aunque ha sido de forma muy rápida, ha quedado clara, viajando un poquito por estas 4 dimensiones, que el cáncer laboral es invisible en muchos aspectos y, como alguien ha dicho durante la mañana, en el caso de la mujer es doblemente invisible. Por lo tanto, si no lo vemos, si no lo conocemos, ¿cómo vamos a hacer prevención? Porque todos estamos aquí para hacer prevención de la exposición. Se están desarrollando, y yo creo que cada vez tienen que desarrollarse más acciones para la prevención de riesgo de exposición. A nivel autonómico, yo creo que todas las comunidades autónomas tenemos una estrategia o un plan de acción que incluye acciones específicas para la prevención de la exposición. Nosotros tenemos una dirigida a la prevención de la exposición a cancerígenos y una específica para incorporar esta perspectiva de género en todas nuestras actuaciones. A nivel nacional también está evidentemente
el Plan Estratégico Nacional, la Agenda Nacional para el Cáncer, que ya nos la han presentado hoy. A nivel europeo también hay acciones. A nivel científico cada vez hay más trabajos que consideran la perspectiva de género en los diseños. Es decir, que hay que potenciar todas estas acciones, hay que seguir avanzando porque esta es la idea que todos tenemos, que nos está moviendo a trabajar, que es que el cáncer laboral se puede evitar, se tiene que evitar, es prevenible, tanto en hombres como en mujeres, en toda la población. Por lo tanto, desde aquí os invito a todos a seguir trabajando, y si no, a empezar a trabajar de forma contundente para identificar, visibilizar y sensibilizar en la prevención del cáncer, y de la exposición y del cáncer de origen laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite, muchas gracias. Destacaría un par de ideas. Maite nos ha resuelto de forma tajante la duda de si ante una misma exposición hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a los posibles efectos que estos cancerígenos pueden producir. Y también destacaría la idea que falta información, evidentemente, porque la que se dispone hasta el momento no se ha hecho en forma hay poca, y además no ha sido específica para el caso de las mujeres. Con lo cual, tener en cuenta la perspectiva de sexo en cuanto al abordaje del cáncer de origen profesional es aún una asignatura pendiente. Bien. Continuamos con el panel. Vamos a hablar de sensibilización. Las acciones de sensibilización buscan visibilizar y prevenir los riesgos derivados de la exposición, poniendo el foco sobre la importancia de evitar esta exposición. Y para hablar de estas acciones nos acompaña Virginia Gálvez Pérez. Gracias, Virginia. Virginia es licenciada en Químicas, actualmente responsable del Departamento de Higiene Industrial en el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Seguridad y Salud de Trabajo en Madrid. Participa en grupos europeos relacionados con el cáncer laboral, como puede ser el Working Party on Chemicals y el Roadmap on Carcinogens. Y he de destacar que es también la coordinadora de la Guía Técnica de Cancerígenos, Mutágenos o Reprotóxicos del Instituto. Virginia, me gustaría que nos comentaras qué iniciativas para la sensibilización de cáncer de origen laboral se han llevado a cabo o se están llevando a cabo tanto desde el Instituto como de las instituciones europeas. ¿Te pido mucho? Para tan poco tiempo igual sí, pero vamos a intentarlo. Bueno, pues muchas gracias, Xavi. Bueno, pues como ha dicho María Jesús antes, una de las dimensiones o de las líneas de trabajo que vienen en la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Ocupacional es la información y la sensibilización en este ámbito. Y entonces, como también ha dicho Xavi, pues a lo largo de esta pequeña charla vamos a intentar explicar qué acciones o qué iniciativas ha tenido el Instituto para dar respuesta a esta línea de trabajo. Pero primero tenemos que ver que el objetivo fundamental que tenemos todos es prevenir el cáncer de origen laboral, y el primer paso que tenemos que dar es saber que tenemos un problema, porque existen muchas personas que no saben que la exposición a agentes químicos, a ciertos agentes químicos que pueden encontrarse en el lugar de trabajo, pueden producir cáncer. Entonces, el primer paso sería saber que tenemos un problema. Y una vez tenemos identificado ese problema, tomar medidas, porque sabemos que la exposición a esas sustancias se puede evitar tomando una serie de medidas para evitar esa exposición, una serie de medidas adecuadas. Pero para todo ello necesitamos ayuda, necesitamos herramientas para poder llevar a cabo, por una parte, la identificación de esas sustancias en el ámbito laboral y, por otra, saber qué medidas son las más eficaces o qué medidas me pueden ayudar a evitar esa exposición. Sabemos que los agentes cancerígenos están presentes en muchos de los sectores, en muchas tareas. Un mismo agente cancerígeno puede estar presente en distintos sectores, en distintas actividades. Hay muchos de ellos que ya están clasificados como cancerígenos según el reglamento CLP, otros que no están dentro del ámbito de aplicación de ese reglamento, porque son sustancias que se generan en procesos. Sabemos que están incluidos en el anexo 1 del Real Decreto 665 del 97 y, por lo tanto, podemos identificarlos.
También existe evidencia científica que la exposición a muchos de esos agentes puede producir efectos adversos para la salud, algunos de ellos relacionados con el cáncer. Tenemos constancia de que existe, por ejemplo, que se ha demostrado que la exposición a polvo de maderas duras puede producir un cáncer de senos paranasales, como nos van a comentar a continuación, o que la exposición a amianto, como ya se ha comentado, puede producir un mesotelioma, o la exposición a muchos de los metales puede producir un cáncer de pulmón. O sea, información tenemos, hay que saber transmitir esa información y hay muchas maneras de transmitir esa información. Una de las formas que tuvo el Instituto Nacional en el 2022 fue a través de la campaña Evitemos hoy el cáncer laboral de mañana. La difusión de esta campaña en redes fue en el 2022, pero todo el material que se generó, que se creó para esta campaña, está disponible en la página web del Instituto y se puede utilizar para seguir transmitiendo este mensaje. Este mensaje iba dirigido fundamentalmente no solo a los trabajadores, a los empresarios, sino también a los técnicos de prevención y tenía 3 objetivos fundamentales. En primer lugar, visibilizar este problema, poner el foco en el cáncer de origen laboral, informar de que existe este tipo de cáncer, que existen sustancias que pueden producir este efecto, que su exposición puede producir este efecto. Un segundo mensaje, que es una llamada a la acción a todas las partes interesadas, tanto a los técnicos como a los trabajadores, como a los empresarios, como a los médicos, para que todos juntos podamos lograr ese objetivo de frenar el cáncer laboral. Y un último mensaje, una llamada a la acción ya, en este momento, para poder evitar el cáncer de mañana. Bueno, pues todo este material, como ya he dicho, está disponible en la página web del Instituto. Además, el Instituto tiene herramientas que por un lado nos ayudan a identificar estos agentes cancerígenos, como por ejemplo la base de datos de InfoCar-Kim. En esta base de datos están incluidos todos los agentes cancerígenos, mutágenos o reprotóxicos de categoría 1 clasificados por el reglamento CLP y además se incluyen las sustancias generadas en procesos que están en el anexo 1 del Real Decreto 665 del 97. Además de la clasificación, en esta base de datos vamos a obtener información sobre los principales usos, en los sectores en los que se puede dar la exposición a estas sustancias, principales efectos relacionados con el cáncer y, bueno, clasificación también según la IARC. Pero también tenemos otra serie de herramientas que nos ayudan a ampliar la información sobre ciertos agentes cancerígenos. Una vez hemos identificado el agente que tenemos, el Instituto tiene una colección de fichas, que son los agentes cancerígenos en el trabajo, conocer para prevenir, que contienen una información ampliada sobre, por ejemplo, los efectos para la salud que tiene la exposición a determinados agentes químicos, cómo hacer la evaluación de riesgos, cuáles son las principales medidas preventivas que hay que utilizar en el caso de estar expuesto a ese agente químico. Y hasta este momento tenemos 13 fichas publicadas, pero bueno, a lo largo de este año se va a ampliar la colección con la publicación de nuevas fichas. Y en esta misma línea, el Instituto va a publicar una colección que está dedicada a los agentes reprotóxicos. Como ya sabéis, los agentes reprotóxicos están incluidos también en una de las últimas modificaciones del Real Decreto 665 dentro de su ámbito de aplicación y, por tanto, pues hay que dedicarles también una mención especial. Esta colección de reprotóxicos se publicará próximamente en la página web del Instituto y, como en la colección de los agentes cancerígenos, pues tendrá la misma estructura, con la misma información para los agentes reprotóxicos y vamos a comenzar con el plomo y el monóxido de carbono. Como sabemos que la sustitución es la medida prioritaria y la más eficaz, pero además es la más difícil, pues también tenemos una colección que está dedicada a ayudar a realizar esa sustitución. Estas fichas contienen información, contienen herramientas para ayudar en esa sustitución y también contienen algunos casos de éxito en los cuales pues, se ha probado que la sustitución de una sustancia por otra ha tenido éxito en determinadas situaciones. Y además, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la hoja de ruta de cancerígenos, en el roadmap de cancerígenos,
Esto es una iniciativa europea en la que también participa la Comisión Europea, la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, principales organizaciones sindicales y empresariales de Europa y algunos países europeos, como por ejemplo Países Bajos, Francia, Finlandia, Alemania y Bélgica, entre otros. Bueno, pues esta iniciativa comenzó en el 2016, el Instituto se incorporó en el 2022. A lo largo de estos años han tenido distintos proyectos en distintas fases y en esta última fase el objetivo es difundir toda la información que han ido recopilando en las anteriores fases de esta iniciativa. Por ejemplo, todas las bases de datos que han ido haciendo. En este caso, por ejemplo, puedes buscar información sobre los riesgos a los que puedes estar expuesto dependiendo de tu ocupación o dependiendo del sector en el que puedas trabajar. Te da información sobre a qué agentes químicos cancerígenos puedes estar expuesto. También puedes buscar información por agente químico. Hasta el momento hay 40 fichas dedicadas a agentes cancerígenos o a sustancias que se generan en procesos. Es una información muy resumida, pero bueno, te da una idea de la magnitud del problema y te guía un poco sobre qué puedes hacer para evitar esa exposición. También hay una base de datos que contiene casos que ha facilitado la inspección de trabajo de países europeos, casos reales que han obtenido en las intervenciones que han hecho o en las campañas que han ido haciendo en distintos países de la Unión Europea y que han compartido con el resto por si alguna empresa puede estar en una situación similar, pues para que sepa cómo gestionar ese riesgo. Y también dan herramientas, dan soluciones, se comparten en esta iniciativa que es voluntaria y bueno, hay casos en los cuales puedes encontrar una solución a un caso similar al que puedas tener tú. Puedes buscar o bien por agente o bien por actividad y ver si se han compartido alguna situación que te pueda servir, que te pueda orientar o que te pueda ayudar a resolver tu problema. Otra de las recopilaciones que han hecho es información sobre bases de datos a nivel europeo que tienen información sobre mediciones no solamente ambientales. Por ejemplo, en el caso de Finlandia, tienen una base de datos de mediciones ambientales y también una base de datos de control biológico. Pues en la página web del Roadmap tenéis información también de bases de datos de otros países con mediciones. Pero no solo se han centrado en recopilar información, sino que también otra de las líneas de trabajo de la hoja de ruta, del Roadmap, ha sido crear como paquetes formativos, no solamente para los trabajadores, sino también para los futuros trabajadores, para los estudiantes. Hay dos paquetes formativos, uno dirigido a una edad de 11 a 14 años y otro a partir de 14 años, con actividades como, por ejemplo, pues se les enseña a identificar los pictogramas, a saber qué significa cada pictograma, qué información pueden encontrar en las fichas de datos de seguridad. Se les anima a ver las películas de Napo, como por ejemplo los asesinos ocultos, que está dedicada a los cancerígenos. Otra de las películas de Napo que está dedicada al etiquetado de las sustancias, a ver la importancia del etiquetado de las sustancias, y se les propone distintas actividades para ir avanzando y para ir formándose en la prevención de riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos. Además, en este paquete informativo o formativo para los estudiantes también cuentan con un juego interactivo en el que ellos toman el rol de técnico de prevención. En este juego interactivo hay un pequeño vídeo de una información general sobre lo que son los cancerígenos y luego te plantea tres situaciones distintas, una fábrica, un hospital y una obra de construcción. Y entonces tú eliges qué escenario quieres visitar. Y cuando has elegido el escenario, por ejemplo, si has ido a un hospital, pues hay un pequeño vídeo en el que te introduce qué
agentes cancerígenos te puedes encontrar en un hospital, por ejemplo, los medicamentos peligrosos que pueden estar clasificados como cancerígenos, y te sitúa como en 3 habitaciones o en 3 lugares del hospital para que seas tú quien identifiques qué riesgos puede haber. En cada una de esas habitaciones, una es la farmacia del hospital, otra es una habitación donde se está dando el tratamiento con medicamentos peligrosos y otra la lavandería, pues te va poniendo distintas pruebas para ver si eres capaz de identificar y distintas preguntas para saber si eres capaz de contestar y tienes los conocimientos suficientes como para hacer una evaluación de riesgos en ese espacio. Bueno, pues como habéis visto, hay muchas herramientas, mucha información que podemos ir transmitiendo, muchas formas de transmitirlo, pero bueno, yo os voy a pedir, como el resto de mis compañeros, voy a pedir ayuda para que transmitamos esa información, ya que hemos visto que para frenar el cáncer de origen laboral es necesaria la ayuda de todos. Muchas gracias. Gracias, Virginia, por mostrarnos estas iniciativas que se llevan a cabo tanto del Instituto como desde la Comisión Europea, desde Europa. Y pienso que todas tienen como objetivo común el aumentar el conocimiento y la concienciación de las empresas y de las personas trabajadoras también respecto a los riesgos derivados de la exposición de agentes cancerígenos en el entorno laboral. Y para cerrar este panel me gustaría quedarme con 3 conclusiones, una de cada ponencia. Primero, destacar la importancia, como se ha comentado reiteradamente, de una correcta y completa identificación de los agentes cancerígenos presentes en una determinada actividad y las limitaciones que existen aún en la aplicación y cumplimiento de las disposiciones del Real Decreto 665/97. En segundo lugar, llamar la atención sobre la necesidad de incluir a las mujeres en los estudios de cáncer de origen profesional. Y derivado de esta brecha de conocimiento existente y recogiendo unas palabras que ha hecho Munsa, la directora del Centro Nacional, en la inauguración y que Maite nos ha dejado muy claro, recogería la cuestión de que el tema del cáncer laboral en mujeres se encuentra doblemente invisibilizado. En este sentido, contemplar la perspectiva de sexo puede considerarse todavía una asignatura pendiente. Y, finalmente, que las campañas e iniciativas llevadas a cabo tanto desde las comunidades autónomas como desde el Instituto, así como desde instituciones europeas, constituyen una herramienta muy importante a fin de visibilizar el daño ocasionado por la exposición de agentes cancerígenos y para promover la adopción de medidas preventivas y el desarrollo de una cultura de seguridad y salud que contribuya a reducir el cáncer de origen laboral. Muchas gracias. Fernando, Maite, Virginia y Xavi. Podéis ir bajando ordenadamente, gracias. Creo que como conclusión final se deja algo muy claro, y es que no se puede prevenir lo que no se identifica. Continuamos ya con el último panel de la jornada titulado De la invisibilidad al reconocimiento, moderado por Sara González Hurst y sus integrantes. Por favor, podéis ir subiendo al escenario. Sara es la responsable de la Unidad Técnica de Riesgos Químicos del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo y su trabajo se centra en el estudio de la exposición a agentes químicos peligrosos, habiéndose especializado en los últimos años en los productos cosméticos. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues para introducir este panel yo voy a hacer un poco de utilizar datos que ya se han dicho anteriormente, pero eso es la cosa de ser el último panel. Nos ha quedado claro que la exposición a sustancias cancerígenas en el trabajo es la 4ª causa de cáncer en nuestra sociedad. Y además también la Comisión Europea nos dice que el cáncer es la primera causa de mortalidad laboral en la Unión Europea. Con estos datos, lo lógico sería pensar o cualquiera de nosotros pensaría, que el número de casos notificados de sospechas de cáncer laborales sería alto en España, o por lo menos que sería a un nivel similar
a los casos que se han notificado en otros Estados miembros que puedan tener una población similar a la que tenemos en España. Pero bueno, hay que decir que esto, por desgracia, no es así. También nos ha quedado claro. Nos decía Marta que el número de casos notificados en España es muy bajito. Y bueno, pues esto no es porque aquí en España hagamos mejor prevención que en otros sitios. La realidad es que tenemos unos problemillas que tenemos que afrontar e intentar dar solución. Por un lado tenemos el infradiagnóstico y el desconocimiento de la obligación de notificar aquellos casos de sospecha de cáncer laboral que se detectan. Como nos decía Marta, el artículo 5 del Real Decreto de Enfermedades Profesionales, se desconoce ese artículo. Y por otro lado tenemos la dificultad de demostrar que la enfermedad, que este cáncer, tiene un origen laboral. Estos problemillas son piedras que encontramos en el camino que tenemos que recorrer para llegar al reconocimiento de estos cánceres como cánceres profesionales. En este panel lo que vamos a comentar es un par de iniciativas que se están llevando a cabo para intentar solventar estos problemas, retirar esas piedras y llegar efectivamente al reconocimiento de estos cánceres profesionales. Para ello me acompañan Laura Mezquita y Eduardo Menéndez. Perdón. Pues bien, para notificar un caso de sospecha de cáncer profesional, lo primero que hay que hacer es identificarlo. Tiene que haber un diagnóstico por un médico especializado que diga que es un caso sospechoso de cáncer laboral. Este diagnóstico suele ser difícil de establecer por el motivo de que la mayor parte de los cánceres tienen un origen multifactorial. La red Centinela, que nos va a comentar Laura, nace para ayudar en el diagnóstico del cáncer laboral de un tipo específico de cáncer, que es el de senos paranasales. Laura, ¿te quieres ir preparando? Laura Mezquita es oncóloga médica y jefa del área de tumores torácicos del Hospital Clínic de Barcelona. Lidera diversas investigaciones, coordina proyectos nacionales e internacionales y participa activamente en varias asociaciones y organizaciones relacionadas con el cáncer. Laura, pues coméntanos, por favor, qué es esto de la red Centinela. Hola a todos, gracias Sara por la presentación y a todos los ponentes anteriores por lo que habéis comentado y que habéis dado pie a que ahora os contemos en parte buenas noticias y luego muchas áreas de mejora. Agradecer al INS de aquí de Barcelona la invitación y es un placer estar aquí. Hay algunas caras que ya nos hemos visto en varios sitios y otros que no, así que luego os dejaré mi contacto por si queréis comentar más detalles. Y entonces, antes de empezar, como todos los ponentes han hecho lo mismo, ¿no? Antes de empezar a hablar de lo que vengo a hablar, pues quiero contaros un poco cuál es nuestra realidad sobre el cáncer de origen laboral, porque yo no me dedico a prevención, yo soy una consecuencia del fracaso de la prevención, porque soy oncóloga, es decir, que yo solo veo a pacientes con cáncer y en mi caso son pacientes con cáncer de pulmón y algún caso de mesotelioma y algún caso de tumores tímicos, o sea que soy consciente de todo lo que veo al final, ¿no? Al final todos nuestros pacientes que vemos en la consulta y que muchos de ellos tienen un origen laboral. Después hablaré sobre la red Centinela y sobre unos retos de presente-futuro según el tiempo que vayamos teniendo. Entonces, yo he cogido el porcentaje más moderado de potenciales casos de cáncer de origen laboral, es decir, un 4%. De esos casos, cogiendo ese porcentaje, podríamos estimar en torno a 8.000. Ya digo que hay a veces estadísticas que llegan, como ha contado María Jesús antes, hasta 12.000 casos. Y de ellos, pues, una pequeña proporción se comunican y podríamos pensar que es por falta de evidencia científica, pero ya nos ha comentado antes Marta que no es así. Podríamos decir que es porque no tenemos un marco legal de comunicación y reconocimiento. Tampoco es así, lo tenemos y desde hace 20 años. Y tampoco es que no tengamos evidencia, ¿no? Sabemos que el mesotelioma, cuáles son las fracciones atribuibles, el seno paranasal, cáncer de pulmón y la vejiga son los más frecuentes y hay otros tantos con un porcentaje. O sea que más que un problema de evidencia es un problema de implementación. Y entonces, ¿cuál es el circuito? Vosotros lo conocéis mejor que nosotros, porque es verdad que en los hospitales, y eso es algo que identificamos en la agenda, en los hospitales no se sabe que los médicos tenemos la obligación de comunicar la sospecha y cuando lo sabes no tienes ni idea de cómo hacerlo. Entonces, pongámonos en el caso de que tengamos idea de cómo hacerlo,
Después lo ponemos en conocimiento del organismo competente, si es que tenemos la suerte de que en nuestra comunidad autónoma haya un organismo competente, que eso no ocurre en la mayoría, y después la Seguridad Social y al final el INS y al final el reconocimiento, ¿no? Pero la realidad es que hay muchísimas barreras. Hay barreras que siempre se tienden a decir, ¿no?, que dependen del paciente, como pueda ser pues, que el paciente acaba falleciendo o que están jubilados, ¿no?, en nivel educativo, pero hay muchos que dependen de nosotros. Y es porque las historias clínicas no se recogen de forma correcta, porque los oncólogos, que somos los que vemos a todos los pacientes, bueno, no a todos, pero a la gran mayoría, a la carga mayor de pacientes con cáncer de España, la ven los oncólogos. Y los oncólogos no sabemos y no estamos entrenados para hacer una historia laboral. Y eso es una realidad y hay que hacer cosas contra ello. Y otra es que tenemos muy poco tiempo. Es decir, que en una primera consulta, en el mejor de los casos, tenemos de media hora, 3/4 de hora por paciente, en el que tienes que comunicar, por ejemplo, en el caso del cáncer de pulmón y el mesotelioma, que tienen una enfermedad incurable, que la mayoría de las veces no lo saben cuando llegan a la consulta, todas las pruebas que se han tenido que hacer y además en ese contexto proponerle, ¿no?, y hablarle de todo esto. Entonces, a veces es complejo ese tiempo de dedicación y cuando se hace, normalmente comentamos un poco por encima y no lo hacemos en la primera visita para centrarnos en el tratamiento y cuando ya el paciente se ha establecido la conexión, eso es lo que hacemos nosotros en el Hospital Clínic, después ya lo planteamos. Pero bueno, entiendo un poco la barrera de mis compañeros a veces para hacer eso y la limitada formación. Y desde el punto de vista de la Administración, pues que hay diferentes circuitos por comunidad autónoma, que a veces el feedback es un poco pues, caja negra y que hay una latencia administrativa clara. Y además en los hospitales los circuitos van en paralelo. Nosotros diagnosticamos y tratamos al paciente con cáncer y luego está todo lo que tiene que ver con la comunicación, la declaración del que nosotros no teníamos ni idea que teníamos que hacer algo. Y eso genera, entre otros muchos motivos, porque al final lo que hemos aprendido es que esto es un contexto súper complejo, es decir, que no hay una sola solución, tiene que haber muchas y algunas son complejas de implementar, pero hay otras que son muy fáciles, es que hay un infrarreconocimiento muy importante. Y más allá de si todo lo que es carcinógeno está incluido en nuestro Real Decreto, ya solo con lo que hay en el Real Decreto, si se aplicara la ley, se cambiaría completamente nuestra percepción del cáncer de origen laboral y, por supuesto, el reconocimiento. Así que partamos de ahí, ¿no? Porque inicialmente tenemos que priorizar, ¿no? Entonces, prioricemos lo que está incluido en el Real Decreto. Pues bien, yo coordino un grupo dentro de la Sociedad Española de Oncología Médica que se llama Cáncer, Trabajo y Medio Ambiente. Y junto con el personal que trabajamos en el Clinic y en IDIVAPS, que es nuestro centro de investigación, hemos ido haciendo diferentes actividades pues, para sensibilizar a los oncólogos, formarlos, para crear material de consulta, es decir, creamos un consenso sobre cáncer de origen laboral y para oncólogos, hechos junto con la Asociación Española de Medicina de Trabajo, para decirles cómo se rellena una historia laboral, qué tiene que incluir un informe, cuál es el circuito por comunidad autónoma y un algoritmo que nos llevó bastantes meses para que fuera de la forma más sencilla recoger la información. Hicimos la red Centinela y otros tantos proyectos que tenemos en marcha. Así que nosotros, con la ambición de intentar cambiar la realidad y siendo conscientes de esos números que barajábamos, sobre 100 casos reconocidos, dijimos, vamos a ver si integrando al oncólogo, que ve a casi todos los pacientes con cáncer de España, podemos cambiar esos porcentajes. Pero centrándonos en áreas prioritarias. Primero en formarlos con este consenso y después vamos a crear una red Centinela. Y claro, todo el mundo piensa red Centinela de mesotelioma, pero el mesotelioma ya está sensibilizado, tiene una fracción atribuible alta. El segundo, ¿cuál sería? El cáncer de pulmón, que es el que yo quiero, ¿no? Porque al final llevo tumores torácicos. El cáncer de pulmón, para un estudio piloto inicial, desbordaría el sistema. Y entonces se eligió desde el INS un tumor que es poco frecuente y que permitía en un entorno controlado ver si las cosas funcionaban. Y ese es el tumor de senos paranasales. Porque nuestro objetivo, y lo habéis mencionado con unas frases muy parecidas, es lo que no se estudia, no se publica, ¿no? Lo que no se publica parece que no existe y lo que no existe no se puede prevenir. Y aunque nosotros seamos oncólogos, también queremos contribuir al cambio, ¿no? Y contribuir a la prevención del cáncer. Entonces, ¿qué es el tumor de senos paranasales? Es un tumor raro, no es un tumor frecuente, unos 600 casos al año. Tiene una fracción atribuible, en torno a un 30% asociado a carcinógenos de origen laboral, por lo tanto se considera un tumor centinela. Es fácil seguirlo e identificar, bueno,
no identificar los casos, pero bueno, como son pocos casos, ¿no? Entorno controlado. Generalmente son, y esto es importante, histología epidermoide. Se diagnostican tarde porque suelen ser rinitis, patología benigna que pasa desapercibida y cuando se diagnostica está avanzado y tiene una supervivencia a 5 años de todos los estadios del 50%. Factores de riesgo claro, los polvos, también diferentes agentes y 0 casos en CEPROS en el 2024, que era nuestro punto de referencia cuando se desarrolló el estudio. Entonces, el estudio está promovido por el promotor, es el INS, junto con la SEOM. La SEOM somos los coordinadores del estudio, ¿no? Entonces, la SEOM junto con el Hospital Clínic, porque nosotros centralizábamos, éramos los coordinadores centrales del estudio y el Grupo Español de Tumores de Cabeza y Cuello, que son los que tienen una distribución geográfica con todos los centros de España. Se envió un feasibility para saber el interés, si tenían interés en participar y por eso, ahora veréis y diréis, ¿por qué no está mi comunidad o por qué no está mi provincia? Porque depende del interés de los oncólogos en participar, que no siempre es un interés individual, sino que es los recursos que tienen, ¿no? A veces hay hospitales en los que hay muy poquitos recursos para investigación y eso forma parte de toda la parte libre del oncólogo y está en su derecho de decir, pues no puedo participar, ¿no? Y los órganos técnicos del INS de las comunidades autónomas. El objetivo era primero demostrar la viabilidad del proyecto. Se puede implementar una red centinela solo de oncólogos para comunicar el cáncer de origen laboral centrado en tumores de senos paranasales y después todo lo que podamos explotar de esa información, es decir, cuáles son los que se comunican, qué pasa con ellos, a qué se están expuestos, qué perfil de pacientes tienen, por si acaso podemos identificar qué población es más vulnerable. Estimábamos 50 casos, considerando que son 600 al año y la distribución de centros, dijimos, bueno, pues 50 casos al año ya estará bien para saber. Este es el circuito, vemos el oncólogo ve al paciente, firma consentimiento, un cuestionario médico y un cuestionario de paciente. Esa información se pasa a los expertos de medicina de trabajo que valoran, casi siempre nos decían recaptura información porque nos falta información para saber si decimos sospecha o no sospecha. Después, en una reunión mensual, se consensuaba la decisión. En esa reunión asistían oncólogos, los oncólogos de los pacientes, el equipo de medicina de trabajo, el órgano del INS de las comunidades autónomas, junto con diferentes especialistas del INS. De nuevo, recapturábamos información y después se emitía un informe de comunicación de sospecha que estaba armonizado y que habíamos hecho dentro del estudio para que cuando llegue al INS supiera que es un caso de la red centinela, es decir, que ya tiene un nivel de evidencia de la comunicación mayor. Esta es para que no veáis nada, pero solo para que veáis todas las personas que están implicadas en este estudio. 24 especialistas que figuran como investigadores principales, pero en algunos centros había hasta 3 y 4 investigadores, es decir, que probablemente más de 100 oncólogos participando en esta red centinela que sensibiliza. El único inconveniente es que nosotros los oncólogos estamos especializados por patologías, es decir, que ahora tenemos súper sensibilizados a los oncólogos de tumores de cabeza y cuello, pero nos queda una labor de sensibilizar otras patologías. Y todos los expertos en medicina de trabajo, iba a decir nombres, pero no me va a dar tiempo. Así que decir que, sobre todo, hay, en especial en Cataluña, Marta, que está por ahí, que no sé dónde está, que ha colaborado muchísimo para poder hacer la valoración, porque Cataluña fue la primera comunidad con más casos incluidos. Entonces, este es el modelo de la reunión. Recogíamos información general del tumor, factores de riesgo, no solo los laborales, sino ponemos en contexto con otros factores de riesgo y luego decíamos, ¿qué piensa el oncólogo? Bueno, este es un caso con la información. ¿Qué piensa el oncólogo? Sospecha. ¿Qué piensa el experto en medicina de trabajo? Sospecha. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? Normalmente gana el de medicina de trabajo, porque a veces los oncólogos no tenían conocimiento como para decir me la juego o no me la juego. Este es un modelo de informe, ¿no? Con la valoración de la red centinela, bla, 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 bla. Se trata de un caso con todo el texto. Y cuando había dudas, gracias a Juliet, que le he pasado muy rápido en la diapositiva y que la tenemos ahí sentada, que es la coordinadora central de Centinela, pues nos ayudaba a dar soporte, gracias a los expertos en medicina de trabajo, para que los oncólogos supieran qué tienen que incluir en la información, ¿vale? Entonces, estas 4 comunidades, Cataluña, Galicia, Madrid, Islas Canarias, son las que tienen mayor participación. El Hospital Clínic fue el que más pacientes reclutó. No fuimos nosotros, pero fue la doctora Valdubieco, que es oncóloga radioterápica y que consiguió un registro de todos los pacientes del hospital que seguían vivos, a los que se les podía llamar para decir que vinieran a participar, y creo que no hubo ningún screen failure, todos quisieron participar.
Entonces empezamos lentamente, os había dicho, estimamos 50 casos. ¿Cuántos casos pensáis que incluimos? 51, ¿no? Siempre se tiende a meter alguno más, pero no, incluimos 125. Es decir, que cuando empoderas y formas al oncólogo, cambia su percepción y hace que quiera, porque es un beneficio para el paciente, en eso estamos de acuerdo, ¿no? O sea, queremos trabajar en prevención, pero luego está la prevención secundaria y la terciaria, ¿no? Y el darle acceso a que haya una mejora de las prestaciones, a que haya una compensación, en el caso de un cáncer de origen laboral, pues cualquier oncólogo, nadie se lo va a negar, solo que a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, casi toda la corte eran varones con educación primaria, estadio avanzado, era el perfil tipo con coexposición a otros factores de riesgo como el alcohol y el tabaco, y generalmente senos paranasales, aunque también incluimos otras patologías, 125 casos incluidos, 122 valorables, porque de 3 no logramos conseguir el cuestionario. Y de esos 122, 58 valorados como enfermedad profesional, lo que sitúa en un 46% de recomendación de comunicación de sospecha. ¿Vale? Entonces, esta población, ¿quiénes eran? Pues casi todos jubilados, jornada completa, expuestos a polvo. ¿Vale? La mayoría no sabían si se estaba haciendo un proceso de reconocimiento o no, es decir, que además de formar a los médicos hay que formar a los propios pacientes. El carcinógeno más frecuente fue la madera, trabajadores no cualificados y manuales cualificados y la industria de la madera, de la celulosa y papel y la construcción. Entonces quisimos ver nosotros qué perfil de pacientes tenían para poderle decir a los oncólogos, oye, si tiene estas características, cuidado porque tiene más probabilidad de tener ese tumor. Y es verdad que vimos cosas que ya se habían descrito en la literatura, más frecuente en varones, pero casi toda la población eran varones, en edad avanzada, es decir, jubilados, lo cual les complica la comunicación, sin estudios superiores, lo cual supone también una barrera en ocasiones, y en cuanto al perfil tumoral, una mayor proporción de adenocarcinoma, pero no exclusiva. Lo digo porque sabemos, a ciencia cierta, que hay diferencias en cuanto al reconocimiento de enfermedad profesional en función de las comunidades autónomas, y en algunas se puede llegar a limitar solo a los casos de adenocarcinoma, no, hay casos de epidermoide, solo que se encuentran en coexposición de tabaco, pero da igual que el paciente haya fumado, es un contributor, que contribuye al riesgo y a la coexposición porque son agentes sinérgicos. Por lo tanto, se tiene que comunicar igualmente. Entonces, el polvo de madera el más frecuente, segundo formaldehído, cromo, níquel y otros. Y algo que hicimos... Laura, perdona. 3. Vale. Entonces, algo interesante de cara a la comunicación, a la recogida de la información es que muchas veces los estudios se limitan a recoger solo la información actual y nosotros no hacemos eso, recogemos la información actual y los trabajos previos y eso nos permite tener esta información sobre los sectores, aquí lo veis sobre sector, pero lo tenemos también sobre los tipos de trabajo y las tareas que realizaban de forma longitudinal, en la que veis que la mayoría de los pacientes incluso tienen 30, 40 años de información laboral que nos permite ir para atrás más allá del actual. Esta es la situación cuando cerramos el estudio, septiembre del 2025. ¿Vale? Mucha proactividad clínica, aquí veis las diferentes etapas del estudio y aquí está la parte final, que es la que nos interesa, ¿no? Que es la resolución del INS. Y lo que mostramos es que 6 meses después de la finalización del reclutamiento, es decir, con 6 meses de seguimiento, habían llegado al INS 5 pacientes. De ellos, 1 ya estaba en el INS cuando lo incluimos. Esta es la última actualización en marzo, es decir, 1 año después del último paciente incluido. Sí que han llegado al INS, pero no tenemos resoluciones. Por lo tanto, incidir en esa latencia administrativa, los pacientes llegan, algunos con muchas dificultades y otros no han llegado a llegar incluso dentro de la red Centinela. Así que esa caja negra, ¿no?, que tenemos que evaluar. 2 cuellos de botella principales, aunque el problema es muy complejo, los sistemas de notificación débiles y esa latencia administrativa y dificultad de comunicación en determinadas comunidades autónomas. Los retos, la colaboración fundamental gracias a este consenso, en este caso con medicina de trabajo, que capacita a los oncólogos y les dice qué hay que hacer y ayuda a sensibilizarlos. La historia laboral, que se incluye, qué es lo que tenemos que recoger y sensibilizar también a los oncólogos, que va más allá del beneficio en el paciente, sino que aporta también un impacto en prevención a otras poblaciones como los cotrabajadores. Hay que sensibilizar a los profesionales y también a los pacientes y este es un ejemplo de un paciente con exposición a agentes químicos que
quiso participar en los proyectos de investigación es un cáncer de pulmón, pero el tipo de información, porque a veces dicen los pacientes no saben, este paciente es un paciente, o sea, es químico y por lo tanto es capaz de decir exactamente a todo a lo que ha estado expuesto y tenemos todo su exposoma laboral. Algo nuevo que estamos haciendo, intentar responder si somos capaces de detectar con modelos de herramientas avanzadas de inteligencia artificial utilizando las matrices para detectar los casos de alta sospecha. ¿Y qué pasa con las matrices que sobreestiman la exposición? Mi ficha de puesto dice que tengo exposición a radiación ionizante y que yo sepa, es que no voy a rayos nunca, ¿no? Como médico tengo exposición a radiación ionizante, pero la realidad es otra. Cuando lo evaluamos con expertos, logramos filtrar, por lo tanto, ayudan metodológicamente las matrices a limitar, ¿no?, población de alto riesgo, pero luego necesitamos la visión del experto. Esto es un modelo que estamos trabajando en el Clinic y herramientas para intentar integrarlo y no tener mente compartimentada de laboral versus residencial, por ejemplo, o factores de riesgo relacionados con los hábitos de vida y en el entorno laboral, porque el paciente es el mismo, la persona es la misma. Por lo tanto, tenemos que movernos a modelos de exposoma en el que se integren todos ellos. También con el exposoma endógeno, es decir, el sexo y otros muchos factores que son diferentes en todos nosotros. Y tenemos estudios en marcha en cáncer de pulmón, tumores cerebrales y otros tumores sólidos en más de 20 centros en España, en 10 comunidades autónomas. La prevención fundamental, la primaria, pero también la secundaria. En el caso del cáncer de pulmón, no tenemos ni idea si los pacientes, hay muy poquita evidencia sobre la exposición laboral y cómo debería considerarse como criterio para implementarlo y no solo tener en cuenta a los fumadores. Y esto es una asignatura pendiente. Como conclusiones, en este estudio hemos podido demostrar que la viabilidad de una red centinela liderada por oncólogos para comunicar la sospecha, 46% de casos comunicados, problema de latencia administrativa, después de un año, 42% solo se han recibido en el INS y los retos del futuro, sensibilización multinivel, investigación multidisciplinar y todos trabajando por la prevención del cáncer. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Quería destacar 3 ideas de todo lo que nos has contado. Es muy importante formar y dar las herramientas necesarias a los oncólogos para que puedan identificar y notificar esos casos de sospecha. También es fundamental que exista una colaboración estrecha entre la medicina primaria y la medicina del trabajo. Y, por último, la necesidad que hay de que a nivel de la Administración pública se agilice toda la gestión para el reconocimiento del cáncer profesional. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues una vez que se ha diagnosticado y se ha notificado estos casos de sospecha de cáncer laboral por un médico, hace falta demostrar la relación causal que hay entre la exposición que ha tenido el trabajador y ese cáncer que presenta. Y esto es muy importante porque esto es necesario para poder demostrar o poder reconocer este cáncer como un cáncer profesional. Vamos a ver cómo, mediante el procedimiento de ASCAP, que se ha establecido en Asturias, desde la higiene industrial, ayudan a establecer esta relación causal en los casos que se notifican. Para ello nos va a hablar Eduardo Menéndez. Él es licenciado en Ciencias Químicas y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. Ha trabajado en varios servicios de prevención ajenos y desde el año 2005 trabaja en el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales en el área de higiene industrial. Cuando quieras, Eduardo. Muchas gracias, Sara. Buen día, buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada. Vamos a hablar sobre el estudio de casos de sospecha de cáncer de origen profesional desde un punto de vista de la higiene industrial. En el año 2011 se creó el equipo de valoración de sospecha de cáncer profesional llamado EVASCAP en Asturias y desde ese momento los pacientes de cáncer que ingresaban en el servicio público, en
en la parte sanitaria, eran detectados lógicamente por los médicos de atención primaria y establecían la posible relación con su ocupación. Entonces, el EBASCAP declaraba la posibilidad de sospecha o no de su patología con su relación profesional. En aquellos casos en los que esa evidencia no era tan palmaria, necesitaban más información y se requiere entonces un informe de investigación al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, para que ese informe se lleva de nuevo al EBASCAP para que reevalúe el caso. Fundamentalmente, el problema es el siguiente, lógicamente, como se ha ido exponiendo a lo largo de la jornada: establecer la relación entre la actividad laboral desempeñada con anterioridad y el cáncer que esa persona padece en la actualidad. Para ello, el paso básico es identificar la exposición y realizar un análisis de la documentación y de las evidencias con rigor y con detalle. Vamos a poner ahora una serie de ejemplos acerca de lo que puede significar la realización de ese estudio, de esa documentación con detalle. En muchas ocasiones nos estamos encontrando con fichas de datos de seguridad que se creen a pies juntillas, pero que una lectura sosegada nos puede indicar, por ejemplo, mezclas mal clasificadas cuando tienen componentes cancerígenos clasificados de primera categoría en el reglamento CLP en una proporción mayor del 0,1%, lo que implicaría que esa mezcla debería ser clasificada como cancerígena y en la ficha de datos de seguridad no aparece como tal. Por otra parte, otros ejemplos que podemos citar es respecto de las evaluaciones higiénicas. Nosotros lo llamamos en ocasiones que tienen apariencia de calidad. Efectivamente son documentos, tienen tablas de resultados, se refieren a normativa y a referencias legales, pero si uno se para y lo lee detenidamente, ve que empiezan a fallar un poco esa calidad aparente que tienen esos informes. No me he podido resistir de poner un caso real en varios informes que hemos cotejado sobre el concepto absolutamente básico en higiene industrial de lo que es el índice de exposición. En este caso, en este informe y en estos informes, no solo uno, son varios, se muestra lo que es el índice de exposición como la relación que todos sabemos de exposición diaria con el valor límite ambiental de exposición diaria. En la literatura y en los documentos técnicos aparece esa expresión VLA-ED que sorpresivamente se transfiere como si fuese un signo menos y efectivamente el técnico de prevención realiza incluso el cálculo de ese supuesto índice de exposición. Un elemento clave desde nuestro punto de vista es el ámbito de aplicación del Real Decreto 665, que hay que subrayar que es del año 1997, es decir, tiene prácticamente 30 años. Y estamos hablando de unas disposiciones mínimas de seguridad y salud en las que todavía existen, se encuentran discusiones sobre aspectos concretos que deberían estar ya superados en cuanto al ámbito de aplicación de este Real Decreto 665, en el que sabemos que se cita que en las tareas en las que existan o puedan existir exposición a agentes cancerígenos. Ponemos un ejemplo de una ficha técnica de composición de una aleación de aluminio que posteriormente va a sufrir un proceso de soldadura. En esa ficha técnica de composición química podemos observar que existe componentes níquel y cromo en unas proporciones que podríamos pensar que son insignificantes, de 0,02, 0,03% en peso.
la soldadura de ese material, de esa aleación de aluminio, va a emitir necesariamente óxidos de esos metales que son cancerígenos. Sin embargo, no se consideraban como tales en esa empresa. A este respecto, cabe destacar que España es uno de los países europeos con mayor número de soldadores en Europa, unos 250.000 soldadores aproximadamente, de acero no aleado. El acero no aleado, no estamos hablando del acero inoxidable, el acero no aleado permite una composición de 0,3% de cromo y una composición de 0,3% de níquel, la parte de plomo reprotóxico, 0,4%, o 0,1% de cadmio. También esos metales, a la hora de soldarlos, emiten necesariamente óxidos cancerígenos. Ese ámbito de aplicación en esas tareas directamente involucradas es algo que se pasa en muchas ocasiones por alto. En estas evaluaciones de riesgos, el volumen de muestreo o la duración del muestreo son insuficientes, lo que provoca una falta de representatividad y una falta de fiabilidad. Lo que es la aplicación de las normas UNE en cuanto a estrategia de muestreo de los años 2019, pero ya retrotrayéndonos al año 1996, son palmarias. E incluso lo que son los conceptos básicos en higiene industrial sobre lo que es el volumen mínimo de muestreo o según el caudal, el tiempo mínimo de muestreo. Esto es algo que a poco que uno escarbe en cualquier evaluación higiénica aparecen este tipo de deficiencias o expresiones de resultados incorrectas. En una tabla de resultados en las que existe cromo en el ambiente, el técnico de prevención ha manifestado un 0,00 microgramos de cromo en el filtro. Podía haberse extendido con decimales de ceros a la derecha, posiblemente no les entrase en esa celda. Pero, sin embargo, ese resultado proviene de un análisis de laboratorio en el que, lógicamente, el laboratorio habla de un menor de límite de detección o menor de límite de cuantificación que no se ha trasladado a ese resultado del informe higiénico. Existen algunas dificultades para establecer la relación entre una exposición anterior y el cáncer profesional que ya se han comentado ampliamente a lo largo de esta jornada. Por supuesto, el periodo de latencia, empresas que han desaparecido durante ese periodo de latencia, un escenario de exposición que ha cambiado, lo que yo llamo el efecto Heisenberg, en el que el mero hecho de observar la realidad cambia esa realidad. El mero hecho de que alguien realice una investigación sobre una posible sospecha de cáncer profesional hace que la realidad de la empresa sorpresivamente cambie. Falta de documentación o documentación deficiente son cuestiones de sentido común. Y algo que nos estamos encontrando en muchas ocasiones y que yo creo que es necesaria realizar una reflexión en profundidad sobre lo que significa la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el ámbito de aplicación de esa normativa. Se restringe en muchas ocasiones el acceso a los resultados anonimizados y se solicitan de esa forma resultados anonimizados del control biológico a indicadores biológicos en fluidos, como pueden ser metales en sangre, metales en orina. Se nos niega esos datos en base a una Ley Orgánica de Protección de Datos que para datos anonimizados no se puede aplicar, no son datos personales. Hay algo importantísimo que es la falta de listados del artículo 9 del Real Decreto 665. Hablando de visibilización en toda esta jornada, es el listado de trabajadores expuestos. Ese listado de trabajadores expuestos, como decimos, está, digamos, de obligado cumplimiento a disposición de la autoridad laboral, tiene que existir desde el año 97, desde hace 30 años, o que el trabajador ha fallecido a lo largo de la investigación. ¿Cómo solventar estas dificultades? Se debe realizar un viaje en el tiempo para reunir las piezas de un puzzle.
a base de testimonios, la ficha de datos de seguridad de esos productos, las etiquetas de los envases de esa época, documentación preventiva que pudiese existir o documentación técnica de cómo es el estado del arte en higiene industrial en esa época sobre medidas preventivas. Contacto con el fabricante directamente llamándole para que podamos tener información sobre ese producto que ese trabajador hace 20 o 30 años ha utilizado. Incluso noticias publicadas en prensa de los años 80, vamos a ver algunos ejemplos posteriormente. Planos, fotografías de cómo era el contexto del puesto de trabajo. Nosotros en ocasiones hasta pedimos fotografías de fiestas de jubilación sanitarias en las que están comiendo en un ámbito relajado, justo al lado de donde se manipulan citostáticos. El contraste en la situación pasada y las condiciones de trabajo actuales con un control adecuado. Ese contraste de cómo se hacen las cosas ahora con una aplicación de medidas preventivas adecuadas que minimizan o eliminan el riesgo, hacen ver cómo no se estaba cumpliendo ese trabajo en los años 80 o en los años 90. Es decir, en esa época no se estaban cumpliendo las medidas necesarias para poder eliminar el riesgo. O directamente la localización de los productos o materiales utilizados directamente por ese trabajador, una labor en ocasiones detectivesca. Su etiqueta, documentación o realizar directamente, en caso de que no exista ningún tipo de documentación, directamente el análisis en laboratorio de ese material, sabiendo por trazabilidad que ese es el material que ha utilizado ese trabajador. Vamos a poner un ejemplo de ese caso de un joyero en el que ha utilizado una serie de materiales supuestamente que podrían contener cadmio, pero no existe ningún tipo de documentación al respecto. Ese trabajador de joyería sufría cáncer de vejiga. Estos materiales se analizaron en nuestro laboratorio por absorción atómica y se pudo determinar un porcentaje de cadmio en los mismos, por lo cual su fusión emitía necesariamente óxidos de cadmio o cadmio al ambiente de trabajo y se pudo corroborar acreditar esa exposición. Vamos a poner una serie de ejemplos sobre ese tipo de reunión de piezas en ese viaje en el tiempo. De los años 80 aparecen incluso noticias sobre trabajadores concretos en empresas concretas asturianas, intoxicación a mercurio reprotóxico, o fotografías de cómo era el contexto de ese trabajador en ese puesto de trabajo. En este caso era un trabajador que también sufrió cáncer de vejiga en una empresa de fotografía. Recabar fichas de datos de seguridad de esa época. Esto es un ejemplo de un revelador de fotografía que tiene hidroquinona de los años 90-98. Equipos de protección individual que se pueden juzgar, que utilizaba ese trabajador, que se pueden juzgar como inadecuados, por tanto permiten o hace compatible la exposición a agentes cancerígenos. Etiquetas de elementos de soldadura, de aporte de soldadura, en la que se ve concretamente, bueno, no se lee ahí, pero se ve, contiene cadmio. O prótesis dentales, resinas de prótesis dentales que se pudieron recabar de colegios profesionales, sacándolas casi de su museo para poder determinar y hacer determinaciones de cadmio en caso de un protésico dental que también sufría cáncer de vejiga. Documentos técnicos del Instituto Nacional de los años 90, este es del año 91, sobre un informe de situación que ahora mismo está descatalogado, y yo invito a que toda esa documentación se ponga online, porque digamos que esto ahora mismo pone en valor la labor de las bibliotecas, pero no se puede encontrar en Internet.
sobre, en este caso concreto, era una encuesta realizada a unos 6.000 a 7.000 trabajadores en España sobre cómo funcionaban los equipos de cabinas en pintura de talleres de automóvil. Entonces, el 100% de estas cabinas no cumplía con las medidas mínimas que en ese momento se exigían para proteger a los trabajadores, y se determinó que el 75% de esos 6.000 o 7.000 trabajadores a los que se les hizo una encuesta que duró como unos 5 años estaban expuestos a valores ambientales de exposición por encima de los criterios de valoración de esa misma época, por supuesto superiores a los que podemos tener ahora. Eduardo, perdona, aquí. Un minutillo. Ya está. Vale, de acuerdo. Vamos en este minuto, si me permitís, vamos a plantear el caso concreto de una enfermera con exposición a citostáticos. La situación planteada era una enfermera que sufre micosis fungoide de evolución a linfoma. Laura podría determinar mejor esa enfermedad o explicaros mejor esa enfermedad. Fundamentalmente es una enfermedad que puede evolucionar, creo yo, a un tumor de piel. Se derivó al EVASCAP sin la participación de técnicos del área de higiene industrial. El INS declaró que no era una enfermedad común porque no encajaba dentro del cuadro de enfermedades profesionales. La trabajadora presentó una demanda al Juzgado de lo Social y el Juzgado de lo Social requiere un informe directamente al área de higiene industrial del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Los retos son los que nosotros hemos planteado anteriormente, análogos, acerca de que la instalación ya no existe, hubo una reforma en el año 2002, no existe escenario, no existe documentación, únicamente una evaluación de riesgos del año 2005. El acceso a testigos está condicionado por la propia trabajadora, dependía de si la trabajadora tenía buena relación o mala relación con sus compañeros a la hora de poder llegar a testigos de esa época. Otros testigos de esa época habían fallecido precisamente por padecer cáncer. Y los testimonios nos indicaron una reconstitución. Uy, acaba de marcharse esto. Perdón. Una reconstitución de los citostáticos en planta, sin cabinas de aspiración, sin EPIs, y se preparaba como un medicamento más. Tenían molestias físicas coincidentes con días posteriores a esas reconstituciones de citostáticos. No aplicaban ningún procedimiento, protocolo, no tenían información ni formación, etcétera. Era una cuestión de tradición oral. La enfermera que llegaba allí nueva, pues era instruida verbalmente por las trabajadoras veteranas. Las conexiones de los conductos de administración del citostático a los pacientes se realizaban mediante agujas convencionales unidas por esparadrapos. Había manipulaciones frecuentes porque se soltaban, pinchazos accidentales, salpicaduras a los ojos, no había vestuarios. En el año 2007 es el primer momento, desde los años 80, que reciben una guía de manipulación de citostáticos en ese tal. Y aquí muestro cómo son ahora mismo, cómo deben ser con conectores seguros. Luerlock, los conectores que se utilizan ahora para seguros que no se utilizaban en ese momento. Se consiguió el plano del año 75, previo a la reforma, en la que se vio que la sala de medicación estaba pegada a la sala de descanso de enfermería, al lado del control de enfermería, y digamos que no había ningún tipo de aislamiento. Se recabó un listado de citostáticos que en Asturias hubo un listado análogo al del artículo 9 que se llama RETECAM, de trabajadores expuestos a cancerígenos, en los que se vio que esa trabajadora estaba expuesta a 23 citostáticos. Se hizo el análisis detallado de esos 23 citostáticos y se vio que 22 de esos 23 tenían indicaciones de peligro CMRs, cancerígenos, mutágenos y reprotóxicos. Se revisó bibliografía retrospectiva, alguna NTP de esta casa, del año 86, de Guardino, por ejemplo. Manejo de productos citostáticos del año 95, vuelvo a incidir en la cuestión de las bibliotecas. Normativa vigente de la época, nuestra querida Ordenanza General de la Seguridad y Higiene en el Trabajo, del año 71, me parece. Y aquí muestro cómo eran los conductos de administración del citostático a los pacientes. Se realizaban mediante agujas convencionales unidas por esparadrapos. Había manipulaciones frecuentes porque se soltaban, pinchazos accidentales, salpicaduras a los ojos, no había vestuarios. En el año 2007 es el primer momento, desde los años 80, que reciben una guía de manipulación de citostáticos en ese tal. Y aquí muestro cómo son ahora mismo, cómo deben ser con conectores seguros en ese
Y, por tanto, y finalizo ya, Sara, disculpad, la higiene industrial pudo reunir estas piezas del puzzle. La trabajadora manipuló agentes cancerígenos, contraviniendo las recomendaciones preventivas e incumpliendo la normativa existente en su momento. Existió exposición no controlada a cancerígenos y la trabajadora sufre cáncer. Esto de una manera más prosaica de lo expuesto por Marta Zimmermann, hablando de iuris et de iure, yo particularmente lo llamo blanco y en botella. Las instancias judiciales decretaron o determinaron lo siguiente. Fundamentalmente, el juzgado de lo social acreditaba la existencia de una relación de causalidad exclusiva y directa entre el quehacer laboral de la trabajadora y su enfermedad. Y ya que no puede encajarse dentro de una enfermedad profesional, al menos sí se encajó como un accidente de trabajo. Hubo un recurso por parte de la Mutua al Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias que desestimó el recurso de la Mutua y confirmó la sentencia recurrida. Esto es uno de los casos tomados que podemos establecer como ejemplo. Y ya como conclusión, la importancia de la higiene industrial como la herramienta necesaria para establecer la relación entre una exposición a agente cancerígeno en el pasado y el cáncer derivado en el presente. Hay documentación en el Instituto Asturiano de Prevención profusa que se puede descargar en nuestra página web y muchísimas gracias y disculpad la tardanza. Gracias, Eduardo. Siento tener que cortarte porque lo que contáis es muy interesante, pero el tiempo manda. Pues nada, darte las gracias por habernos precisamente eso, mostrado la importancia que tiene la higiene industrial como herramienta para establecer esta relación causal. Nos ha quedado claro que realmente es un trabajo arduo de investigación, muchas veces más de detective, como has dicho, que de prevencionista. Y bueno, y lo difícil que puede ser el llegar a recopilar toda esta información, sobre todo cuando son casos que se han dado hace tanto tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, sabemos, nos ha quedado claro que la incidencia del cáncer laboral es alta y también nos ha quedado claro que apenas existe en las estadísticas oficiales. La realidad es que la mayor parte de estos cánceres pasan desapercibidos bajo la etiqueta de una enfermedad común. Y esto es debido pues, a lo que hemos visto en esta mesa: infradiagnóstico, infranotificación, la dificultad para confirmar esta relación causal y también la dilatación en el tiempo que se produce en el ámbito de la administración pública para el reconocimiento de estas enfermedades profesionales. Sin embargo, Laura y Eduardo nos han mostrado que hay formas para hacer aflorar estos cánceres laborales, pasando así desde la invisibilidad a la notificación y, a partir de ahí, al posible reconocimiento. Por un lado, la red de Centinela ha mostrado cómo, dando formación a los oncólogos en salud laboral, se ha mejorado la identificación y la notificación de estos casos de sospecha. Y espero que esto sea la semilla para que a partir de aquí se pueda extender a otro tipo de cánceres laborales. Por otro lado, EVASCAP nos ha mostrado que podemos y debemos apoyarnos en la higiene industrial para establecer esta relación entre el cáncer y la ocupación laboral, sin la cual no hay posibilidad de que estos cánceres se reconozcan como cáncer profesional. Muchas gracias. Pues ahora sí, muchas gracias Laura, Eduardo y Sara. Cuando queráis podéis ir bajando el escenario y llegamos ya al final de la jornada. A lo largo de esta mañana hemos reflexionado sobre los factores de riesgo de cáncer de origen profesional, el reto que supone su identificación y la prevención en origen y las acciones la necesidad de seguir impulsando acciones, sensibilizando y divulgando. Y para clausurar la jornada nos acompaña María Jesús Terradillos García, directora del Departamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral del Instituto.
Adelante, María Jesús. Pues hola de nuevo, muchas gracias. Tranquilos que no voy a repetir la ponencia. Yo estoy aquí simplemente, lo primero es disculpar a la directora del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Aitana Garí Pérez, que es la que tenía que estar aquí, pero le ha surgido un problema y por eso estoy yo. No me voy a entretener mucho porque ya es tarde. Es fundamentalmente volver a recordar. Hemos estado viendo la importancia de estar todos comprometidos para actuar y para poder trabajar en pro de que no exista más cáncer de origen laboral. Por desgracia va a seguir existiendo por otros motivos, pero al menos en todo lo que podamos hacer, evitar que siga habiendo cáncer de origen laboral. Hemos visto pues, cómo la importancia de, por ejemplo, los problemas que hay en la notificación por los estudios epidemiológicos. Hemos conocido resultados de la Agencia Europea del Cáncer, un poquito de la Agenda Nacional, ahora mismo la importancia de la higiene industrial para identificar factores. Sabemos que el sexo sí importa en cuestiones de cáncer y en otras muchas. Y bueno, pues lo importante sobre todo es que detrás de todos estos casos que hemos comentado y de estas situaciones hay personas. Hay personas que ven su vida de repente, ¡pum!, machacada por un diagnóstico de cáncer, y esto afecta no solo a esa persona, afecta a todo su entorno, a toda su familia, a sus amigos, afecta a su trabajo, a la empresa, a los compañeros de trabajo, afecta a la sociedad. Hay una carga no solamente asistencial, una carga de prestaciones sociales, que en muchos casos, cuando no se reconoce esta contingencia profesional, que es lo que hemos visto con la red Centinela, pues estamos hablando de personas que han visto mermados sus derechos en cuanto a prestaciones económicas y prestaciones asistenciales de seguridad social. De ahí la importancia de seguir trabajando en este tema. Yo creo que aquí no hace falta repetirlo, que estamos todos convencidos, entonces lo único que quiero ya es agradecer al Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, a Musa, su directora, por la magnífica organización, a todas las personas que han hecho esto posible, a Nuria, María, Almudena, Ismael, Susana, en general al departamento que se ha dedicado a organizarlo, al departamento de comunicación, al departamento de informática que hace posible que funcione todo esto, a los intérpretes de lengua de signos y a todas aquellas personas que han hecho posible la jornada, evidentemente los que han estado en la mesa, ponentes, moderadores y todos ustedes, porque si no la jornada no tendría sentido. Para concluir, yo creo que nos vamos con la idea de que tenemos que seguir trabajando, que no podemos trabajar solos ni aislados, sino que tenemos que aunar conocimiento, aunar experiencias y aunar esfuerzos, porque el objetivo lo tenemos todos ya muy unido, ¿no? El objetivo es que el trabajo sea fuente de salud y que no sea causa de enfermedad. Muchas gracias. Gracias, María Jesús. Y finalizamos esta jornada técnica, no sin antes agradecer desde toda la organización vuestra asistencia. Me sumo a las palabras de María Jesús, todos los que nos habéis acompañado durante esta mañana, especialmente en un día como hoy, en el que las restricciones de movilidad no lo han puesto fácil. Os invitamos a visitar nuestra página web para conocer las distintas actuaciones que llevará a cabo el Instituto. Asimismo, os informamos que el mes de abril del próximo año se celebrará el IV Congreso Internacional Mujeres, Trabajo y Salud. Ha sido un placer compartir este espacio de reflexión con todos vosotras y vosotras. Hasta la próxima.